Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Pura Virtud, Cine y Literatura. Hoy tenemos el lujo de volvernos a reunir con dos eminencias, dos eruditos. Llevamos aquí un rato de charla y yo ya he vuelto a tomar notas de manera impenitente, con lo cual no sé qué va a ser de mí durante el programa. Acabaré con la mano cansada, casi es como ir a la universidad esto, o mejor. Porque nos encontramos con don Ignacio Pérez, de nuevo, nuestro querido amigo, traductor del padre Serafín Rose. Tengo aquí el libro de nihilismo que Ignacio tuvo la gentileza de regalarme durante su visita a Madrid hace un año más o menos. Y tenemos también con nosotros al padre Silván Dignac, que estuvo el otro día con nosotros, eh, bueno, haciéndonos unas apostillas eruditas y totalmente bien fundamentadas, y que, bueno, ya llegadas las 2 horas de programa, en ese programa donde hablábamos del simbolismo del rey en tiempos de tierra baldía, del rey, del zar, del emperador, le tuve que interrumpir a las 2 horas y bueno, quedamos en hacer otro programa próximamente, para continuar ahí donde lo habíamos dejado, que recuerdo perfectamente que era Pedro el Grande. Según le escuché hablar de Pedro el Grande, vi que llevábamos 2 horas, dije, aquí hay que cortar porque esto merece tiempo. Y bueno, la idea era seguir allí donde lo dejamos, como ahora Ignacio nos va a ayudar a retomar, a un poco a refrescar, que no haya visto ese programa último, que vaya a verlo, pero que lo haya visto, como habrán pasado ya unos días, le vendrá bien recordar algunas de las ideas y a partir de ahí seguimos escuchando al padre sobre Pedro el Grande, sobre el fin del zarismo en Rusia y después se me ocurrió al vuelo. Igual era una tontería, pero de nuevo han tenido nuestros invitados la gentileza de tomarse en serio la tontería y preparársela, de unir eso con, digamos, el destino de la Iglesia Ortodoxa en el último siglo aproximadamente, desde la caída de esa tercera Roma, desde la caída del zar hasta nuestros días. Así que de nuevo, yo ya he hablado bastante, porque hay muchísimos temas encima de la mesa, y lo que me voy a dedicar es a tomar notas a partir de aquí, a escuchar como un espectador más y desde luego agradecer a nuestros dos invitados de nuevo que estén aquí con nosotros y a nuestros espectadores también, pues esperar que aprendan y disfruten tanto como yo. Bueno, Guillermo, muchas gracias nuevamente por invitarnos a mí, el padre, en tu programa. Y bueno, simplemente quería hacer una breve introducción de lo que fue el programa anterior, y de lo que hemos expuesto, ¿no? Se habló un poco del rol del emperador en épocas de antes de Cristo, ¿no? Y yo más que nada expuse eh, cuando ocurría su imagen bajo los pueblos paganos, ¿no? Hablé de la antigua China y hablé también de algunos pueblos que todavía no habían sido iluminados con la luz del Evangelio, o que sus antiguas prácticas se quedaban como en una suerte mezcladas, como si fuese una especie de sincretismo con el cristianismo que estaba viniendo, ¿no? En base a bueno, tenían incorporar conceptos del cristianismo y conceptos de sus antiguas creencias, desarrollar una literatura, ¿no? Y ahí cité el asunto del Westland, ¿no? De las leyendas artúricas, ¿no? Y el padre, a su vez, expuso la figura del rey en el antiguo Israel, ¿no? En el Israel del Antiguo Testamento, ¿no? Luego, de esta figura del rey, del emperador, vimos cómo se fue desarrollando con la creación del Imperio Romano, que a su vez eh, coincidió, y no por casualidad, no por azar, con la venida de nuestro Señor, ¿no? a este mundo, ¿no? Con la venida del Dios viviente. Y luego, como cuando el imperio se cristianizó, gracias a San Constantino y a San Teodosio, el emperador pasó a configurarse como una suerte de ley viviente, que lo era antes, incluso cuando ya Roma era pagana, como que el emperador como ley viviente, como cabeza del imperio, que además está más allá de la ley, ¿no? Hablábamos del nomos empiciclo, ¿no? Que así se lo llamaba en griego, ¿no?
Además, el emperador era como una suerte de cabeza del imperio, ¿no? Hacíamos la analogía del humano, ¿no? La antropología que está compuesto de carne o de cuerpo, de alma y de espíritu. El imperio es el cuerpo es el imperio, el alma es la iglesia y el espíritu es Dios, ¿no? Entonces hacíamos una suerte de analogía evocando el viejo y querido concepto del macrocosmos y microcosmos, ¿no? Pero el emperador, y esto es interesante mencionar, ¿no? Que quizás puede quedar medio inadvertido, pero se mencionó también, y es necesario subrayarlo, a pesar de ser la cabeza del imperio y a pesar de ser la ley viviente y estar más allá de la ley, el emperador era padre del imperio, pero además el emperador tenía un padre, o sea, era hijo espiritual del patriarca. Entonces, aquí vemos cómo la iglesia oficiaba de alma del imperio, ¿no? Después seguimos desarrollando y hablábamos del águila bicéfala como modelo de la sinfonía de poderes, ¿no? Donde están estos dos poderes, que hay una suerte de peso y contrapeso, ¿no? El poder imperial y el poder religioso, y los dos se complementan, y además cuando uno quiere, digamos, avasallar al otro, el otro lucha para mantener una suerte de equilibrio, ¿no? Y vemos que esta idea de el equilibrio en sí es una idea virtual, ¿no? Es una suerte de imagen ideal, ¿no? Porque uno ve la larga historia del Imperio Romano de Oriente y no siempre fue así. Hubo periodos que el emperador quiso someter a la iglesia, y a veces que la iglesia quiso someter al emperador, ¿no? Luego de esto mencionamos muy brevemente cómo partes de la Europa occidental, al irse apagando, digamos, la luz del Imperio romano de Oriente, empezaron a desarrollar estas dos posturas, porque justamente ya estaban, digamos, bastante lejanas de la jurisdicción romana, y vemos cómo en la sede romana, en uno de los 5 patriarcados de la gran cristiandad, comenzó a desarrollarse a partir del año 800 lo que se conoce como el papo-cesarismo, ¿no? Que el papa se arroga potestades terrenales como si fuese una suerte de rey, ¿no? Y luego esto conlleva que pocos años después, durante el transcurso de los 3 siglos siguientes, se llegue al cisma, y que además los papas vivan una vida completamente disoluta, ¿no? Y corrupta y corrompida, ¿no? Me hace acordar mucho esto a la leyenda del Gran Inquisidor de Fyodor Dostoyevsky, ¿no? Que el Gran Inquisidor le dice a Cristo, ¿no? Cuando él regresa en esa leyenda ficcional, ¿no? de Fyodor Dostoyevsky, ¿no? Que se la hace decir en boca de Iván Karamazov, ¿no? Que el Gran Inquisidor le dice a Cristo cuando lo apresa, ¿no? Que le dice: nosotros lo venimos obedeciendo al diablo, a Satanás, hace 8 siglos. O sea, estábamos hablando de que la leyenda del Gran Inquisidor se sitúa en Sevilla en el siglo XV, hace 8 siglos, o sea, estamos hablando del año 700, 800 aproximadamente, y justamente es la época cuando Roma comienza a adoptar estas posturas papo-cesaristas y a distanciarse completamente del cuerpo del cristianismo, ¿no? A nuestro entender. A su vez, vemos cómo más allá del Rin, ¿no? En la Europa del Norte comienza a desarrollarse como contrapartida de este fenómeno papo-cesarista, un césaropapismo nuevo que está evidenciado por el fenómeno del milenarismo, que veía a figuras como Federico II Hohenstaufen, ¿no? Una suerte de rey que iba a reinar 1000 años, ¿no? Según algunos profetas, ¿no? Y vemos cómo esto generó un conflicto que hasta el día de hoy parece que no se ha resuelto, ¿no? Que quedó irresoluto, ¿no? Citamos el ejemplo del Imperio Español de Franco, ¿no? 1953, el Concordato, ¿no? Que vemos cómo estos son
como por así decirlo, las esquirlas, ¿no? de eso que estalló hace más de 1000 años, ¿no? Luego, es necesario mencionar que cuando cae Constantinopla, bajo la mano de los turcos otomanos, ¿no? De los mahometanos, la sede de la segunda Roma pasa a la tercera Roma, ¿no? Aquí el padre mencionó en la última parte del programa una cosa muy interesante, que el resto de los patriarcas de la cristiandad, estamos hablando del patriarca de Jerusalén, de Alejandría, de Constantinopla, que ya se encontraban, digamos, bajo administración otomana o sujetos bajo gobiernos musulmanes, reconocieron la figura del zar como nuevo César, ¿no? Como imperator de toda la cristiandad, ¿no? En este sentido es interesante recordar un fragmento, ¿no? Del patriarca Jeremías II de Constantinopla, que menciona una cosa muy buena, ¿no? Que yo hice mención también en el programa anterior, ¿no? Dice, la iglesia de la primera Roma cayó debido a la impía herejía de Apolinario, ¿no? Estamos hablando del papocesarismo, ¿no? Y de esta herejía a la cual hicimos mención en el programa anterior, ¿no? Los ismaelitas cerraron las puertas de la segunda Roma a Constantinopla, ¿no? O sea, estamos hablando de la caída en 1453 de Constantinopla, ¿no? Y su avasallamiento por parte de las fuerzas de Mehmed II, ¿no? Otomanas, ¿no? Y después continúa el patriarca Jeremías de Constantinopla. Ojo, aclaro esto porque era un patriarca que él estuvo bajo la administración de la iglesia de Constantinopla desde el 1572 hasta el 1595, o sea, ya estaba bajo el sometimiento otomano, ¿no? Este patriarca de Constantinopla, ¿no? Y continúa diciendo Jeremías II. Hoy, la Santa Iglesia Apostólica de la Tercera Roma se halla en el mundo entero bajo el piadoso zar, ¿no? Que todos los imperios de los cristianos ortodoxos convergen en él, ¿no? O sea, estamos hablando de que este patriarca reconoce en la figura del zar ruso justamente esta sucesión de imperio, ¿no? Esta suerte de traslatio imperi, ¿no? Y bueno, después de esto, que me parece muy pertinente recordar, el padre continuó haciendo una historia de Rusia, de cómo este principio de la sinfonía de poderes se fue desarrollando, ¿no? en la tierra rusa hasta el periodo de Pedro el Grande, ¿no? Y hasta ahí él concluyó. No sé si el padre puedes continuar hablándonos de cómo fue esta sinfonía de poderes a partir de Pedro el Grande y continuar hasta el gran zar, el santo zar Nicolás II. Sí, por supuesto, y muchas gracias a Guillermo todo por la invitación y bueno, y a tus oyentes también y a todas las personas interesadas en estos temas, porque bueno, es algo muy importante tratar de presentar esto humildemente, ¿no? Así que bueno, que Dios los bendiga a todos por eso. Y bueno, y quería comentar, continuar, mejor dicho, con este asunto, ¿no? Brevemente, y bueno, de una manera porque luego creo que, bueno, vamos a citar alguna literatura por si quieren indagar más en estas cuestiones. Pero bueno, para tratar de llegar a hablar del último zar es necesario pasar por bastante de la historia, por lo menos de una manera breve, ¿no? Así que bueno, habíamos quedado con el zar Pedro el Grande. Bueno, el zar Pedro el Grande es algo que, digamos, es completamente diferente a lo que venía dándose, ¿no? Hasta ese momento, bueno, la Rusia estaba inmersa, digamos, o sea, en un mundo medieval, ¿no? Que todavía seguía, mientras que Europa ya venía, bueno, en la modernidad y todo eso. Entonces, bueno, este zar, ya de muy joven, visita muchos países, está durante muchos años en Occidente, ¿no? En la Europa occidental, y empieza a ver los avances, ¿no?
sobre todo le gustaba mucho lo naval y todo eso, lo que es más bien la tecnología. Y claro, Rusia, como dije antes, venía de un periodo así, casi, digamos, medieval, ¿no? Y de hecho, las casas real, la casa, digamos, real, para decirlo de una manera, ¿no? Estaba ya manejada por los Romanov, pero bueno, seguía el mismo sistema digamos, de gente de la élite que había en ese momento, o digamos los aristócratas, eran los boyardos, ¿no? Que eran personas también que venían de la época del príncipe Vladimir y que se fueron instalando después, ¿no? Y eran esta gente, esta suerte de personas de la nobleza, ¿no? Y una nobleza bastante particular porque, digamos que había muchas guerras intestinas entre ellos también, ¿no? Y por poder. En ese momento también se estilaba que los zares se casen con mujeres mismas, a veces del pueblo, ¿no? Y esa gente del pueblo terminaban siendo boyardos y bueno, y eran gente que no estaba preparada para tener poder y al tenerlo eran personas bastante complicadas y generaban muchos problemas también, ¿no? Entonces, esto viene a cambiar con Pedro el Grande. Claro, él ve todas esas monarquías y todo lo que hay, y digamos, y todo este avance desde lo tecnológico. Y bueno, él, cuando decide volver a Rusia trae todo esto, hasta la ropa, ¿no? Ellos cambian hasta la forma de vestir, empiezan a vestir más como alemanes o como holandeses, el mismo, ¿no? Y entonces, inclusive, trata de trasladar la capital de Rusia, ¿no? De Moscú a un lugar que era un páramo, ¿no? Y que creo que unos años anteriores, un poco años antes, si mal no recuerdo, había sido esta tierra, digamos, había sido parte de Finlandia o de algún lugar de estos y había sido tomada, ¿no? Que es donde hoy es San Petersburgo, ¿no? Donde luego va a ser la capital de Rusia. Y era un páramo, ¿por qué digo? Porque era todo un páramo realmente, ¿no? Y un lugar, digamos que donde no crecía nada y la tierra era barro, ¿no? Entonces dice que está construida sobre pilotes, ¿no? De hecho, bueno, no dicen, es así, sobre pilotes de madera, ¿no? Se construyó la ciudad. Y bueno, este Pedro el Grande vino a traer toda una nobleza nueva, ¿no? De Europa, también para que lo ayuden a construir esta nueva Rusia moderna, ¿no? Que, digamos, trajo carpinteros, de todo tipo de gente que sabía de tecnología y también nobleza, que es la nobleza que se viene a instalar, la nueva nobleza, que, bueno, eran muchos de origen alemán, holandés, y se terminan casando y todo con la nobleza rusa también y mezclándose. Pero bueno, esto viene a dar un cambio total, ¿no? En todo sentido. Se crea una flota, todo. Y bueno, y esta ciudad, como ustedes verán hasta el día de hoy, ¿no? Es una ciudad que uno la ve y parece una ciudad de Austria o algo así, ¿no? San Petersburgo, no tiene nada que ver con digamos, digamos, con la arquitectura que venía teniendo Rusia, ¿no? Tradicional. Y además de eso, bueno, se trajo mucha gente de Italia también, ¿no? De Italia, pero ya eso venía de antes. Es muy interesante porque ya Iván el Terrible, esta iglesia de la llamada de la Protección o de San Basilio, ¿no? Que es la famosa iglesia de la Plaza Roja, ¿no? Fue construida por italianos, ¿no? Entonces, bueno, esa tradición fue guardada dentro de todo, ¿no? Y bueno, así como cambió Rusia de esa manera, digamos, externa, ¿no? Digamos, de la tecnología y del aspecto, también empezó a cambiar hasta de lo espiritual, ¿no? O sea, entonces él en ese momento idea, claro, viendo Inglaterra o otro tipo de administraciones de la iglesia, dice, bueno, acá no tiene que haber más patriarcado, ¿no? Toda esta idea de la autocracia, digamos, así de la sinfonía de poder y todo eso, deja de existir, como era en Bizancio o como era en la anterior Rusia. Entonces crean una especie de sistema así que en realidad la idea original era hacer la iglesia de Inglaterra, recrear la iglesia de Inglaterra en Rusia, donde la cabeza es el rey, ¿no? O sea, es una forma de papismo también, porque, bueno, la iglesia de Inglaterra es un papismo que en vez de tener un papa tiene un rey, ¿no? O sea, se separan del papa y dicen, bueno, el rey va a ser la cabeza en vez de ser el... O sea, ahí sería lo inverso al papo-cesarismo, sino cesaropapismo, ¿no? O sea,
Claro. Bueno, entonces, de esta manera es así, pero queda una cosa, digamos, una cosa a medio camino, ¿no? Pero que va a regir el destino de Rusia hasta, digamos, el último zar, inclusive, en la época de tiempo del último zar, que es creó como una especie de comisión donde inclusive había un Oberprokurator, era el nombre, Oberprokurator, una palabra alemana, ¿no? Que era, digamos, un enviado del zar, que a veces era un laico, o sea, a veces un laico ortodoxo, pero muchas veces hasta fue un luterano alemán, ¿no? Que no tenía nada, no sabía nada de la ortodoxia. Y este hombre hablaba y exponía y hacía y gobernaba la iglesia, digamos, del nombre o este consejo de iglesia que se denominaba Santo Sínodo, ¿no? Entonces, donde participaba, no sé, en ese momento, probablemente sí, era el metropolita o el metropolitano, ¿no? De acuerdo a como lo quieran llamar, que es un obispo, como un arzobispo, digamos, que rige una provincia o, digamos, un estado, un estado, digamos, un territorio, que era el de Moscú, que era el más importante. Ese, o sea, había sido bajado del patriarca, que el patriarca también, ojo, el patriarca, esto es bueno aclararlo, no es un papa tampoco, ¿no? No es que él tiene todo el poder administrativo y espiritual, sino que se rige siempre por un sínodo, y el patriarca, en este caso, viene a ser como un primus inter pares, ¿no? Que en realidad preside este sínodo, ¿no? Pero claro, es una figura importante, pues un patriarca, ¿no? Que está, digamos, desde el punto de vista espiritual y todo, tiene un cierto, digamos, liderazgo, ¿no? Por ser patriarca, ¿no? Pero bueno, es un obispo desde el punto de vista, digamos, de la iglesia, es un o sea, sacando el tema administrativo, es un obispo como cualquiera. Inclusive se puede equivocar y el sínodo lo puede corregir. Inclusive el sínodo está sobre el patriarca, ¿no? En ese punto, ¿no? Si un patriarca se vuelve hereje, no sé, puede un sínodo convocarse y ser condenado, ¿no? O sea, esa es la diferencia con Roma, ¿no? Que lo que dice el Papa, bueno, es muy difícil que un Papa se lo pueda quitar, ¿no? Así de una manera, porque él es como todo, ¿no? Es un todo, ¿no? Es la cabeza, ¿no? Es Cristo mismo, ¿no? Prácticamente. Entonces, o él, como dice, vicario, ¿no? Entonces, bueno, esta anomalía que se da ya, que empieza con Pedro el Grande y la Rusia de los Romanov, para llamarla así de alguna manera, es esto, es ese santo sínodo que funciona de una manera rara, ¿no? Es una cosa con gente que no está imbuida en el tema, desde el punto de vista administrativo, ¿no? Estamos hablando. Entonces, de hecho, hay muchos historiadores ortodoxos y todo que desdeñan mucho este periodo de la iglesia y dicen, bueno, cuando defienden inclusive cosas que vinieron después, que fueron terribles o como las que están hoy en día, ¿no? Dicen, bueno, pero antes existió esto, ¿no? Sí, pero había una gran diferencia en muchas cosas, ¿no? Desde el punto de vista espiritual, la iglesia rusa y el pueblo ruso inclusive, que era ortodoxo, ¿no? Siguió guardando esta idea de la autocracia y, digamos, inclusive el mismo Pedro el Grande, más allá de que él reformó y todo eso, era muy amado por muchos santos y por el pueblo, a pesar de las reformas, ¿no? Hoy en día muchos rusos contemporáneos, ¿no? Y todo, odian a Pedro el Grande, ¿no? O sea, por llevar a europeizar, digamos, a Rusia, occidentalizarlo, no sé cómo, ¿no? Pero bueno, o sea, muchas personas, inclusive el mismo zar, Nicolás, ¿no? El último zar, el santo mártir, él habló muy bien de Pedro el Grande, ¿no? Porque dijo, él hizo cosas que realmente fueron importantes, ¿no? Como no se puede vivir toda la vida en la Edad Media, ¿no? Y ese tipo de cosas, ¿no? Sin embargo, se equivocó en lo espiritual, ¿no? En lo espiritual, y bueno, ahí también han pasado otras cosas que esto se puede indagar con historiadores, ¿no? O leyendo la historia rusa, que este Pedro el Grande, al traer toda esta gente, no sé si por también ignorancia propia o qué, bueno, permitió la entrada de los judíos, ¿no? Dentro de Rusia. Comenzaba, digamos, bueno, masones y todo eso, que luego eso va a traer muchos problemas a Rusia, a los siguientes, digamos, zares, y que van a tratar de cambiar esto, ¿no? O sea, entonces, y aparte a la misma sociedad. De hecho, hay un príncipe, creo que, si mal no recuerdo, polaco. Esto está en un libro
también que fue editado por Ignacio, ¿no? Que es un libro escrito por el coronel Yapkin, un monarquista, ¿no? Que peleó inclusive la guerra civil contra los rojos, ¿no? Que fue, pues la gente habla de la revolución y pocas veces se habla de que fue antes de luego de la revolución bolchevique hubo una guerra civil, ¿no? Entre dos bandos que querían regresar digamos, a una Rusia normal, ¿no? Con un zar o por lo menos, no sé, una democracia, porque había hasta demócratas ya, ¿no? O sea, pero que no sea comunista, ¿no? Entonces eso duró durante 4 años, más o menos, 3 años la guerra. Fue el año, creo, 18 al año 22, más o menos, ¿no? Bueno, y él este hombre es un oficial de esa época que vivió acá en Argentina y murió. Y él escribe sobre eso, creo que es un príncipe polaco, ahora no recuerdo el nombre, pero más adelante, yo no soy historiador ni nada, entonces, y aparte tengo ya una edad que me empiezo a olvidar de nombres, ¿no? Bueno, él escribe, inclusive admirando a los rusos. Él dice, antes del siglo XVII, o sea, más o menos estos periodos, ¿no? Dice, los rusos eran admirados, o sea, son admirados. ¿Por qué? Porque no toman alcohol, como los polacos. O sea, de hecho, hoy en día es increíble pensar esto, ¿no? Porque uno de los pueblos que más toma alcohol y tiene problemas con el vodka, ¿no? Por ejemplo, que el vodka no es ruso, todo el mundo piensa que es ruso y es polaco, ¿no? O viene de otros lados, ¿no? Bueno, todo fue traído de afuera, ¿no? En esa época. Entonces la sociedad se complicó, se volvió otra cosa, ¿no? O sea, lo que hoy nosotros conocemos mucho de Rusia como que es algo normal, viene de este periodo, ¿no? Y bueno, pero lo que hay que ver también es la parte espiritual. Curiosamente, este periodo, ¿no? Cuando nace ahí, luego también se vuelve a complicar peor años después con Catalina la Grande, ¿no? Pasaron otros emperadores ahí o regentes también, ¿no? Porque entonces Catalina la Grande ni siquiera era rusa, era una mujer alemana, digamos, una princesa. Abundaban los reinos y príncipes y muchos rusos terminaban casando con ella, princesas o así, ¿no? Y era por esto mismo que hablaba antes, por no casarse con los boyardos o gente de Rusia que podía traer problemas después las familias. Entonces empezaron a casarse con gente de afuera, y lo que estaban siempre disponibles los alemanes, porque había muchas casas, digamos, nobles. Entonces se casaban, ¿y cuál era el beneficio de esto? Es que al venir a Rusia, la familia quedaba ahí, entonces la familia no podía influir en la política, digamos, de Rusia. Entonces, ¿qué es lo que hoy hacen muchos reinos, ¿no? Y todo, que se casan con gente de afuera, no de adentro, ¿no? Bueno, ahora se casan con plebeyos, ¿no? Es otro tema, ¿no? Pero bueno, y ella viene y ella toma el control. Su marido era bastante débil y todo, y ella ella tiene como ejemplo a Pedro el Grande, ¿no? De reformador y todo ello, lo lleva a otro nivel esto. De hecho, ella, inclusive en su corte, llegó a tener gente que luego más tarde va a apoyar la Revolución Francesa. De hecho, creo que ella leía ¿cómo se llama? A Voltaire, ¿no? Y no sé si Voltaire lo invitó, inclusive estuvo en Rusia, ¿no? Ella tenía esas ideas también. De hecho, el gran venezolano universal que le llama, ¿no? Miranda, que fue el padre de todas las revoluciones contra España acá, fue general de ella, ¿no? Hablaba ruso también. Estuvo ahí, o sea, uno ve, era un masón, ¿no? Ella le abre la puerta a los masones, y no solo a los masones, a los jesuitas. Cuando los jesuitas son expulsados de todo el mundo, ella le abre la puerta. Esto también va a traer un problema espiritual en Rusia, porque muchos problemas que tuvo inclusive la teología en Rusia fue por causa de los jesuitas, porque los jesuitas fueron a parar a universidades o centros, se llaman academias espirituales, empezaron a enseñar cosas que no eran de la ortodoxia, ¿no? Entonces, bueno, el otro problema también fue el desdén ya con Pedro el Grande, ¿no? Pero con ella se acentúa peor en muchos aspectos. De hecho, muchos cristianos de Rusia en ese momento ven a ellos como anticristos también, ¿no? De hecho, y de antes también, ¿no? Porque uno tiene que ver que esto de lo que sucedió con los veteros ritualistas, ¿no? Que es un tema que podemos tratar en otro momento porque es muy harto, pero bueno, de ahí también viene mucha de la escatología que este nuevo pensador tiene Dugin, ¿no? O sea, viene de esta escuela, ¿no?
bueno, son una gente que se rebela por una reforma que hay dentro de la Iglesia Ortodoxa, pero en realidad no hay ninguna reforma, sino que se trata de volver a cosas que, por haber estado aislada Rusia, digamos, de los otros ortodoxos que estaban ocupados, como dijo, estaba Ignacio, ¿no? Estaban bajo el yugo turco, ¿no? Entonces, Rusia como que empezó a crear ciertas costumbres que no eran las correctas, aunque desde el punto de vista de la fe, no, pero desde el punto de vista externo del rito se cambiaron muchas cosas. Entonces, este patriarca Nikon, ¿no? Y bueno, el emperador que estaba que era el Romanov, el primero, Alexei Romanov, ¿no? Toman esta carta en el asunto para tratar de hacer una reforma y, no sé, por ejemplo, la señal de la cruz, ¿no? Entonces, bueno, esta gente reacciona de una manera fanática, tenían muchos errores, eso se puede hablar en otro momento porque es un tema harto también. Entonces, bueno, ya ahí se instala la manera de que estos romanos son el anticristo, ¿no? Y esto ya lo vamos a ver más adelante también, ¿no? Entonces, pero claro, estos que vinieron luego, no tanto Alexei o los primeros, ¿no? Sino ya Pedro y Catalina van a ser un poco anticristos, ¿no? Porque también, digamos que la figura del anticristo, que lo que vamos a hablar también después, como dije, tiene, o sea, un anticristo puede ser cualquiera, ¿no? Hoy en día, cualquier gobierno, algo, es el que está contrario a Cristo, es el que es, o que lo suplanta, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y que toma, o que enseña cosas contrarias, ¿no? Entonces son pequeños anticristos. El apóstol Juan, el teólogo que le decimos nosotros, el evangelista, dice, ya, hijitos míos, ya han salido anticristos, ya hay anticristos, inclusive en esa época, ¿no? Entonces, bueno, de esta manera esta gente, muchos ven anticristo. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, la Iglesia Ortodoxa, ¿no? En su esencia, ¿no? Desde siempre, tiene una fuerte base monástica, ¿no? De la vida monacal, ¿no? Es más, todo, inclusive nosotros, los que somos tradición rusa, todos nuestros ritos, todos se basan en, digamos, en monasterios. Los monasterios impusieron reglas y cosas que se cumplen hasta en las parroquias de barrio, ¿no? O sea, entonces, esto es muy interesante y claro, ¿y ellos qué hacen? Esta gente dice, los monjes, porque claro, ya empiezan a tener una mente occidental y Catalina lo tenía, porque era alemana, no lo olvidemos, ¿no? Entonces dice, bueno, esta gente que reza y no hace nada, bueno, vamos a tratar de abolir eso. Inclusive prohíben el monacato, ¿no? Inclusive en la época de Pedro creo que el monacato solamente existía como asilo para los militares. O sea, un militar antiguo que no tenía familia, que bueno, estaba retirado, no tenía familia, lo mandaban a un monasterio. Entonces no había nuevas vocaciones y todo eso. Entonces, grandes santos de la época, inclusive tuvieron que emigrar, irse al Monte Athos, ¿no? Como Paisí Beliskowski, ¿no? Que él es muy importante porque él es el que, digamos, traduce del idioma griego al idioma eslavo, digamos, la filocalia que hoy tanto la gente habla, ¿no? No sé si los libros estos, digamos, que son compendio de los santos padres, ¿no? Sobre el asunto del esicasmo, ¿no? Que es otro tema para otro momento también. Bueno, y entonces esta gente, y él se radica primero en el Monte Athos, y luego tuvo que fue a Rumania. Él quiso volver a Ucrania, lo que es Ucrania hoy, ¿no? Que era Rusia también. Y él no puede, porque ve que está toda esta gente, están los jesuitas, están así, bueno. Entonces, volviendo al asunto que es este periodo, bueno, esto genera un cambio total dentro de hecho, toda la gente que va a ser de la élite o de las altas esferas o aristócratas, van a ser gente como que se van a volver inclusive más cercano a lo que es un occidental, ya no tan importante, no es importante para ellos la iglesia. De hecho, muchos de estas personas nunca, inclusive rusos, ¿no? No hablaban ruso, sino que hablaban francés, ¿no? Y bueno, y entonces de esa manera no podían leer, digamos, la sabiduría de la Iglesia Ortodoxa o los padres. Entonces empiezan a leer libros, digamos, de jesuitas, ¿no? Y bueno, hacen un gran mal ahí, ¿no? En ese punto. Y la iglesia, curiosamente, desde el punto de vista espiritual, aparecen grandes santos en ese momento.
Eso es lo raro, ¿no? Porque uno agarra y dice, bueno, todo es un caos. Desde lo administrativo, pero la iglesia está, ¿no? Y la conciencia, digamos, de esta autocracia sigue estando en la iglesia. Es la iglesia que lo mantiene de alguna manera, ¿no? A pesar de todas estas cosas que está invadido por protestantes, por masones, por, digamos, jesuitas, ¿no? Y bueno, años después, ¿no? Creo que es el hijo de Catalina la Grande, curiosamente, ¿no? Que él también era un hombre moderno ya, ¿no? Inclusive basta ver un retrato, Pablo I, ¿no? De hecho, algunos dicen, algunos lo acusan, y yo de esto quiero hacer un paréntesis muy importante, porque claro, la masonería siempre se hace alarde de sus logros también, ¿no? Entonces siempre uno cuando escucha dice, no, Mozart era masón, ¿no? Pablo I era masón, ¿no? O esto eran masones. Bueno, era muy, muy común en esa época, de grandes personalidades, reyes y todo, la masonería, lo inicia en la masonería uno. Pero capaz que uno no volvía nunca más a la masonería, o no se regía bajo los conceptos masónicos, sino que eran personas engañadas o ignorantes de ese tema, y los metían en esta logia. De hecho, creo que el caso de Mozart es eso, y de Pablo I probablemente, porque no hay evidencia de que haya sido, pero los que dicen, haya sido algo similar, ¿no? Porque también era como, no sé, era como la moda de esa época, y esta gente no dejaba, como le digo antes, no dejaba de ser una gente moderna, porque como él vestía, él usaba pelucas, y todo como esa época, ¿no? Pero sin embargo, él empieza por alguna razón, él era una persona que algunos historiadores hablan que no estaba muy bien de la cabeza, ¿no? Y que A ver, parece que se ha ido. Sí. ¿Tú lo escuchas, Ignacio? No, sí, no, yo no hemos lo tenido, escucho, no, se Ahí congeló. está, Ahora sí, ahora voy. ahí está. sí. ¿Hasta dónde habíamos llegado más o menos de que él no estaba? Acababa usted de decir el tema de que se iniciaban en la masonería, pero sin que era, bueno, que no volvían nunca a la logia, por decirlo de alguna forma. Y está Ah, usted claro, ya entrando en lo sí. siguiente. Sí, sí, bueno, el caso yo comentaba que el caso hay muchas, inclusive de Mozart, creo que él fue una sola vez a la masonería, no volvió más. Caso de Pablo I, probablemente sea lo mismo, porque ahora voy a comentar por Claro, qué, ¿no? O sea, padre, él era un se hombre. especula que estaba como medio loco, algunos historiadores dicen, ¿no? Que Eso estaba. sí, él no era una persona, hacía cosas muy extrañas, ¿no? Era una persona muy extraña, y quizá a veces nosotros en la iglesia ortodoxa, ya en tiempos muy antiguos, hay una figura, se clasifica a los santos en diferentes rubros, ¿no? Diferentes rangos, ¿no? Y hay un rango que se llama necio por Cristo, ¿no? Que es una persona que parece un loco, ¿no? Que está, o que pierde todo, es como una especie de don que Dios le da, pero la persona es loca, ¿no? O sea, parece que estuviera loca. Dicen los padres, están locos en apariencia, porque tienen que dar un testimonio. Es como un poco cosa de profecía, ¿no? Inclusive algunos abandonan sus casas y viven como pordioseros, ¿no? Pero son gente que profetiza, que hace milagros. Hay un montón de santos que uno puede ser Santa Seña de San Petersburgo, ¿no? Que podemos hablar. Y hay santos antiguos como San Andrés de Constantinopla, ¿no? Que fue el que vio a la Madre de Dios, ¿no? O sea, hay muchos, ¿no? Bueno, y la cuestión es que probablemente él tenga esto también, haya tenido algo de eso, y entonces él empieza a tratar de reformar, o sea, a la inversa, ¿no? O sea, o de restituir, ¿no? La autocracia y todo, volver a los valores de antes, ¿no? Él da mucha importancia a la iglesia, a todo eso, y cómo muere. Por eso los que lo acusan de masón, lo mata la masonería. 12 de los cortesanos de él, bueno, lo ejecutan, ¿no? En su habitación mientras dormía, ¿no? Entonces, y eran todos masones, y era un plan masónico, se sabe, ¿no? O sea, eso no. Entonces, por eso es muy extraño todo eso. Pero a partir de él empieza a dejar esa semilla. De hecho, hay sectores de la iglesia que lo quieren canonizar y lo veneran como un santo, ¿no? De hecho, él tenía un general, yo ahora no recuerdo bien, tenía un general que solamente lo tenía al lado de él porque le recordaba las fechas de los santos. Era como un calendario
viviente, ¿no? Entonces él decía, ¿vos en qué fecha estamos? Y a veces lo hacía llamar, si este general estaba lejos en el frente, por eso decimos que un poco loco era, ¿no? Lo hacía llamar, no sé, estaba en Siberia, por ahí, le digo, venga, que me tiene que decir qué santo es hoy, ¿no? O sea, porque, bueno, y cosas así, ¿no? O sea, pero tenía esta fuerte, digamos, devociones, ¿no? O sea, a pesar de todas sus cosas, ¿no? Porque era hijo de esta mujer, ¿no? De Catalina, ¿no? O sea, entonces, bueno, empieza a ver este proceso de tratar de equilibrar, ¿no? Digamos, lo que es lo que es la modernidad tecnológica y demás, con los valores, digamos, vamos a llamarlos rusos, ¿no? Rusos en el sentido de la Santa Rusia, en el sentido de la autocracia y todo eso, de volver, digamos, a la época de la otra dinastía, ¿no? De hecho, esto es muy importante también decirlo, que justo ahora no pensaba decirlo, pero es muy importante lo que voy a decir, porque la primera dinastía, que era de los Rurikovich, ¿no? Rurikovich, ¿no? Que son los descendientes de Rurik. Yo hablé que esta gente venía de vikingos, ¿no? De variegos, ¿no? Bueno, el primero es Rurik, ¿no? Que de acuerdo a lo que se habla viene de Novgorod. Yo creo que hay un libro sobre esto que ahora se ha traducido al español, que son las crónicas de Néstor, ¿no? Y debe hablar de todas estas cosas. Yo lo he leído ya hace mucho tiempo y no me acuerdo mucho. Pero bueno, las crónicas de San Néstor, es un santo también, ¿no? Que escribió, era un monje de este Labra de Kiev, ¿no? Bueno, San Néstor el cronista, ¿no? O sea, y bueno, la cuestión es que esta primera dinastía, casi todos, o sea, es increíble esto, y algunos, bueno, que acostumbrado a la Iglesia Católica va a creer, bueno, lo que pasa es que la Iglesia siempre, digamos, ha hecho santos a muchos reyes por, digamos, la Iglesia Católica sobre todo, ¿no? Sin razones, dirán los hombres modernos de hoy, ¿no? Pero no, ahí en Rusia muchos, la gran mayoría de ellos terminaban siendo santos. Casi toda la dinastía de Rurik, muchos, princesas, todos terminaron santos. ¿Y qué eran? Habían sido monjes. Algunos habían abandonado su vida de rey o de princesa o de eso, del otro, y se iban a un monasterio y se volvían monjes. Y entonces esto es muy interesante, ¿no? Que no pasó en Occidente tanto, ¿no? Y los primeros que canonizaron, inclusive papas, que cuando eran ortodoxos, canonizaron a estos santos también, rusos, digamos, por su piedad, ¿no? Por eso nosotros decimos que son piadosos reyes, ¿no? Bueno, y todo eso está en la conciencia digamos, del hombre ruso en este periodo también, ¿no? O sea, son los santos que están en todos lados. Uno va porque Rusia en muchos momentos estuvo dividida por muchos principados, ¿no? Entonces, la gente misma a eso lo respira, es como ahí, seguramente en España, ustedes, aunque ahora están imbuidos de modernidad y de progresismo, todo eso, las paredes hablan, ¿no? Las paredes, o sea, hablan de una grandeza, de cuando fue un imperio España, y antes también, ¿no? La era medieval, en los castillos, en todo. Bueno, y eso estaba ahí, y están las reliquias de los santos, están hasta ahora, ¿no? Entonces eso está hablando continuamente, o sea, del pasado de la autocracia. Entonces la Padre, gente no... Sí. Sí, una cosa, que entonces estamos hablando de que este zar Pablo I, que falleció, si mal no recuerdo, en 1805, asesinado por un complot urdido por la masonería, fue el primero de los Romanov, de una saga de Romanovs que vendría, Claro. ¿no?, hasta el santo zar Nicolás II, que iniciaría un periodo restauracionista, ¿no?, de lo que había hecho. Sí. Bien, y no hay que olvidar un dato no menor, que sería, luego de Pablo I, vendría su hijo Alejandro I, que fuera quien derrotaría a Napoleón, que en 1822 aboliría la masonería. Y 3 años después de esta abolición de la masonería en el Imperio Ruso, ocurriría la rebelión decembrista, ¿no?, que fue también urdida por los masones, ¿no?, para poner a un líder, a un rey constitucional que sea títere de sus políticas, por así decirlo, ¿no? Y fue abortada, ¿no? Y la autocracia quedó preservada, ¿no?
Claro, sí, sí. Aparte, bueno, creo que, claro, este Alejandro también es Mm, el que hay una especie de, inclusive algunos estudiosos ahora que estudian ADN y todo, ha comprobado que murió como un staret, como un claro, anciano, como un monje, ¿no? Que es este famoso Kuzmich, ¿no? sí. Entonces, Claro, padre, estamos eh, hablando, volviendo a lo que usted comenta de los Rurik, que es muy interesante esto, estamos hablando que de los últimos 5 zares de Rusia, Romanov, o sea, Pablo I, Alejandro I, después vendría creo que Nicolás I, ¿no? sí, Y Alejandro II y Nicolás II, por lo menos 3 de ellos, uno, bueno, Pablo I, algunos sectores de la iglesia lo veneran como santo, ¿no? Este que estamos hablando que fue asesinado por sí, la masonería, ¿no? Después, su hijo, muchos especulan que él fingió su muerte en 1825 y se convirtió en un monje itinerante que vivía en Siberia bajo el nombre de Fedor Kuchmich, que sí, de hecho Fidel está Kuzmich, sí. canonizado por la iglesia ortodoxa, ¿no? San Fedor Kuchmich. Entonces podemos considerar que quizás el segundo de estos 5 zares haya sido un santo también. Y no hay que olvidar el último gran zar, Nicolás II, ¿no? Claro, claro, Estamos sí, hablando de que, ahí vamos ahora, ¿no? O sea, sí, bueno, este tuvo un proceso, como decís vos, y hubo un proceso de muchas, digamos, reformas para bien, ¿no? O sea, volvió una restauración, ¿no? Entonces, claro, siempre quedaba debiendo, digamos, todos estos zares, porque también hay que ver también, porque uno dice, bueno, sí, era el zar, era el autócrata, y él podía mm, agarrar y mañana instalar el patriarcado, pero tampoco era tan fácil restaurar el patriarcado, ¿no? Tampoco era tan fácil porque ya todos los cortesanos, todo lo que había alrededor también lo impedían, ¿no? O sea, de hecho ya existe el anticlericalismo, ¿no? Que había en ese momento también, los masones, ¿no? Todo lo que estás hablando. Y también, bueno, mucho avance de las iglesias, de las otras iglesias también. O sea, la iglesia católica, mediante el jesuitismo, ¿no? Y todo, también influía en la gente. Inclusive hasta en 1800 y algo, este gran escritor, eh, ahora no recuerdo, o sea, se me van los nombres, Jomiakov, pero no, Jomiakov, el escritor, este que escribió sobre el anticristo, que se convirtió al Solo 10, catolicismo romano, solo solo bien. 10. Soloviev, sí. Él se convirtió, bueno, fue por toda este avance, ¿no? Digamos, Mm, aunque no tuvo éxito, o sea, porque lo que quería recalcar de lo que estaba hablando antes, es que de alguna manera dentro de la iglesia y dentro del pueblo, esa conciencia, digamos, de ortodoxia y de autocracia, todo, ahí se preservó. No claro. arriba, ¿no? Arriba, en las altas esferas, no. De hecho, hay un retrato. Ah, ahí está. Sí, sí, Aquí sí, lo solo traje, vio. padre. El diálogo son los 3 Claro, diálogos y el relato del anticristo. claro. Él se convirtió al catolicismo romano de una manera muy extraña, sí, Sí, de Vladimir Soloviev, sí. Él se convirtió porque, o sea, había sectores, creo que eran, si mal no recuerdo, unos príncipes que se llamaban Galitzin, creo que era, sí, creo que eran Galitzin. Ellos empezaron a tener esta simpatía por el papismo y fueron a Roma y se convirtieron, creo. Y entonces llevaron creo que un solo sacerdote de toda la iglesia rusa se convirtió a esto, digamos, al catolicismo, pero era un catolicismo muy extraño también, porque no era que los ritos y todo eran latinos, sino que guardaban toda la misma forma ortodoxa, ¿no? Pero conmemoraban al Papa. O sea, es más, de hecho se decía Iglesia Ortodoxa bajo la cátedra del Papa. Y fue una aventura que duró muy poco tiempo, ¿no? Entre ellos, lo que Soloviov estuvo ahí también, pero Soloviov murió, antes de morir se arrepintió, y murió ortodoxo, o sea, se arrepintió de esto, ¿no? Entonces, bueno, y volviendo a eso, también luego de eso también podemos hablar, porque la Iglesia Católica Me Romana, permite, hasta padre, sí que quisiera decir algo, sí, y es que Soloviev, a su vez, tiene relación con Maurice Joly, que es el autor del Diálogo en el infierno entre Montesquieu y Maquiavelo, que es un libro prácticamente plagiado para la escritura de los protocolos de los sabios de Sion.
que es un libro que, si no me equivoco, está publicado en 1907 y que era el libro de cabecera de las Centurias Negras, una suerte de sociedad secreta rusa que pretendía acabar con la acción de la masonería y del judaísmo en Rusia, y que, bueno, es un poco un grupo contestatario a la guerra ruso-japonesa, puesto que la guerra ruso-japonesa, toda la masonería internacional, todo el judaísmo internacional, la banca Rothschild, la familia Barbour, que también financiaron la revolución rusa, etcétera, estuvieron del lado de Japón frente a Rusia, y lo que querían era socavar a Rusia, ¿no? Y socavar el zarismo. Y con esto ya me Sí, callo. sí, eso es muy interesante. También hay un dato así que quizás no lo sepa la gente. Argentina en ese momento, o sea, a donde yo vivo, ¿no? Eh, tenía mucho poder económico, ¿no? Y estaba construyendo dos barcos, ¿no? Obviamente la masonería también gobernaba aquí, estaba aquí, ¿no? Y bueno, entregó esos dos barcos a Japón para ir contra Rusia. Así que bueno, sí es así, o sea, todos se unieron para... y aparte, bueno, Rusia en ese momento estaba bastante atrasada en medios navales, todo, se cometieron errores también, digamos, Rusia es muy grande y creo que una sola flota creo que luchó en esas batallas y ellos podían haber unificado todas las flotas y ir y hubiera ganado, pero ya las cosas estaban mal. Y bueno, volviendo a lo anterior, a lo que estábamos hablando, sí, todo esto se produce también en esta época, ¿no? De los fines de los Romanov, ¿no? Que también tiene que ver que en algunas cosas debe ser por esta influencia europea también, probablemente cosas que también sucedían en el Imperio Austrohúngaro y todo. El Estado era algo enorme, ¿no? Lleno era todo a mucha digamos, burocracia y todo eso, ¿no? Entonces eso fomentó también para que las ideas estas socialistas y todo se instalen y generen, digamos, una resistencia a los valores, digamos, zaristas, ¿no? Y ese tipo de cosas, ¿no? Había algunas falencias, ¿no? Pero bueno, también hay que comentar, ¿no? Como decíamos bien antes, ¿no? Que el pueblo también era como la reserva de la ortodoxia, ¿no? Y digamos, y la iglesia, ¿no? Y bueno, y algunos zares veían eso, porque muchos de los zares, o sea, sobre todo los últimos, ¿no? No estaban alejados como nos pintan ahora en las películas y todo occidentales, o bien la propaganda, que eran gente que eran alejadas al pueblo, no, eran bastante cercanos, mucho más cercanos que cualquier monarca, digamos, occidental, ¿no? De hecho, uno puede ver cuando el último zar, por ejemplo, van a canonizar a un santo, ¿no? Que es gran santo para nosotros, San Serafín de Saro. Él va entre el pueblo y no tiene custodia siquiera, no tenían guardaespaldas, estaba entre el pueblo, o sea, y constantemente la gente, inclusive a estos zares que mencionamos a Pablo I, la gente le escribía y él capaz que tardaba 1 año, 2 años, pero contestaba a cualquier campesino, ¿no? O sea, es bastante interesante esto, porque bueno, ahora no dicen, no, ellos estaban alejados de la realidad. No, no, o sea, era todo lo contrario, o sea, ellos eran bastante cercanos. Y bueno, y también lo que es importante decir, ¿no? También llegando a este último zar, o sea, mientras todas estas cosas, o sea, que lo que dije antes, no es tan así cuando va avanzando el tiempo también, y la infiltración de las ideas también occidentales, como puede ser el socialismo, todo, ya Dostoyevsky ya fue socialista, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y fue mucho antes, ¿no? Del último zar, fue bastante antes, ¿no? Y luego, bueno, directamente el marxismo, ¿no? Entonces también el pueblo fue de a poco también siendo socavado bajo las ideas occidentales, ¿no? Entonces, y eso hizo que los últimos zares no puedan parar este fenómeno, ¿no? Porque también la decadencia de Rusia viene siendo cientos años antes, ¿no? Desde el punto de vista espiritual y todo. Entonces, el último zar, como bien podemos decir, él trata de ser el más firme en este sentido. Él quiere, o sea, para esto hay que estudiar el tema, ¿no?
al zar Nicolás II, el santo zar mártir. Todo Occidente, o sea, o las películas y todo, creo que por propaganda también bolchevique, ¿no? Y todo, lo pintan como si una persona así apática, un inútil o alguien así, ¿no? Y nada que ver, ¿no? Era una persona que sabía lo que estaba haciendo, ¿no? Pero de alguna manera él que probablemente sabía en el fondo su destino, porque de hecho él tiene una conversación con una santa, ¿no? En un monasterio de mujeres que se llama Diveyevo, ¿no? Años antes, ¿no? Antes que naciera su hijo, inclusive, el que nace enfermo, ¿no? Y ahí le dijeron la verdad de lo que iba a pasar. Entonces salió llorando de ahí. O sea, el zar sabía lo que iba a pasar. O sea, con él, ¿no? Y bueno, y que este proceso, digamos, de destrucción, ¿no? Tanto espiritual y todo, o sea, nace mucho tiempo antes, ¿no? Una sociedad, antes de que caiga algo, o un poder o algo, tiene que ver, o sea, muchas cuestiones que hay antes, ¿no? Y estas cuestiones es eso, es que se fue metiendo todo este tipo de procesos. También, bueno, arriba, en las élites, el zar cae no por culpa del pueblo, porque uno dice, los campesinos se levantaron, o sea, no fue tanto eso, fue también los intelectuales, inclusive los propios generales. Los propios generales le piden a él la renuncia, ¿no? Eh, un general que era el Estado Mayor, o sea, él es el Estado Mayor, ¿no? Pero el que lo sigue, un tal Ruski, le dice, perdimos, tiene que rendirse el zar. Eso es una cosa, un punto de vista monárquico, ¿no? Ortodoxo. Saca una locura, tenía que haber sido fusilado ahí mismo, ¿no? Si uno va a esa idea, porque es una traición al zar, o sea, uno tiene que morir defendiéndolo, ¿no? O sea, entonces, hoy en día con una mentalidad moderna no se entiende, pero bueno, entonces, estas élites también contribuyeron, muchos de ellos se arrepintieron después, cuando, claro, vieron, primero ponen un gobierno, que es un gobierno así democrático, digamos de corte socialista también un poco, pero no tanto, de Kerensky, ¿no? Que está la Revolución de Febrero, ¿no? Y luego ese gobierno débil hace que los bolcheviques suban al poder. A veces la gente no solo habla de la Revolución de Octubre, ¿no? Pero bueno, y estaba todo eso ya de capaz que hace 100 años que venía, digamos, en la sociedad poniéndose, ¿no? Y el tema espiritual, ¿no? También. Eh, ya las personas, por ejemplo, hasta se quejaban, los funcionarios públicos, una vez al año tenían que comulgar, porque es ley de la Iglesia Ortodoxa que para ser ortodoxo, aunque sea una vez al año, tiene que comulgar. Y la gente se quejaba ya de ir a comulgar y todo, ¿no? Entonces, sí, muchas cosas sucedieron. También, bueno, el tema que Rusia, por ejemplo, ¿no? La gente esta más democrática, todo, empezó a pedir también que haya una Duma, ¿no? Digamos, un congreso, ¿no? Como un congreso, una asamblea, ¿no? Que represente a, no sé, a la élite o a los que había ahí también, ¿no? Entonces eso es contrario a la autocracia. Y el zar eso lo sabía, ¿no? O sea, sin embargo, él permite, porque ya hay tantas presiones, ¿no? Que van haciendo esto que sea así, ¿no? Porque, por ejemplo, ellos lo que querían es que se parezca a una monarquía como la que hay en Inglaterra, por ejemplo, o en España, ¿no? Que haya una constitución. De hecho, el zar cuando dice, bueno, hay que hacer una constitución, dice, no, él es la constitución, que era lo que dice Ignacio antes, ¿no? Y el zar Nicolás eso lo tenía muy claro, ¿no? El zar Nicolás es el que tiene en claro todos estos valores de la autocracia, ¿no? Las tenía y los hace manifiesto porque eso lo escribió en sus cartas, en conversaciones con personas, ¿no? Él sabía su lugar, ¿no? Que era el autócrata, ¿no? Y sin embargo, claro, ya esto era imposible de parar. Y bueno, y con eso es muy interesante. Bueno, si quiere Ignacio, me puede también ayornar más lo que estoy hablando. Eh, pero hay un santo que profetizó, ¿no? Dice que uno, inclusive para nosotros, a futuro también, ¿no? Para lo que es los tiempos apocalípticos, ¿no? Dice, nosotros no vamos a poder, con nuestra débil mano, poder parar ya digamos, la iniquidad, ¿no? Porque la iniquidad ya está obrando, ¿no?
Inclusive eso sucedió al mismo zar, ¿no? Y la caída del zar abre un periodo, digamos, donde ya, como el catejón fue quitado, ¿no? Aquel que fue quitado, es quitado, ¿no? Y genera todas estas fuerzas demoníacas, ¿no? Que entran a trabajar en todos los aspectos, ¿no? Desde los aspectos culturales, sociales, políticos y todo, ¿no? Por eso es que si la persona es observadora va a ver, sí, uno puede estudiar la historia rusa, digamos, en el periodo anterior y ver ya esa decadencia, ¿no? Que va sucediendo, pero a partir del año 1917 se producen muchos fenómenos todavía peores, ¿no? O sea, que va uno viendo, ¿no? Inclusive el descontrol en las iglesias ortodoxas del mundo, ¿no? Porque hasta ese momento, por ejemplo, hay un caso lindo de mencionar, que es el caso de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, no sé cuántos años, quizá tenga como 200 años de ortodoxia o más, porque, como ustedes saben, Alaska era rusa, ¿no? Y fue evangelizada, ¿no? Por los rusos. Y bueno, y llegó hasta parte de lo que es hoy California, ¿no? Parte del imperio ruso. Y bueno, entonces se consideró que el territorio de América, también acá en Sudamérica, todo, era digamos, de la iglesia rusa, ¿no? Entonces tenía un metropolitano, que regía todas estas tierras, ¿no? Y todos los demás ortodoxos, griegos, bueno, digamos, serbios, árabes, todos estaban bajo esta órbita, ¿no? A partir que el zar es quitado, se produce todo como que por el nacionalismo, ¿no? Cada iglesia empieza a poner su propio obispo, ¿no? Y entonces generan una anomalía que no existe en la iglesia ortodoxa, que no tendría que existir, ¿va? Pero que existe en la realidad, pero que es una hasta como se puede decir, una herejía administrativa, de que varios obispos tengan el mismo territorio canónico. Entonces, y eso se da por el zar. Por ejemplo, hoy en día la gente a veces a mí me habla de este tema. Dice, ¿cómo puede ser que haya 15 obispos, no sé, en Nueva York, ¿no? Y entonces yo le digo, bueno, esto tiene que ver con el zar. El zar al ser quitado ya no hay nadie que los pueda parar, digamos, a la iglesia o darle una, o sea, se pierde una unidad, ¿no? De hecho, en el Claro, Monte Athos también. En el Monte padre, Athos hay se muchos pierde, problemas. Sí, se sí, pierde el sentimiento de conciliaridad, de sobornos, de universalidad con la caída del zar, porque justamente él era reconocido por todos los pueblos del cristianismo ortodoxo, por el cristianismo, como el centro, como uno de los ejes de los cuales gravitaba toda la iglesia, ¿no? Y es interesante aquí, quiero eh, mencionar una frase de el metropolita Antonio Krapovitsky, ¿no? Que dice una cosa muy interesante con respecto a esto, ¿no? Que dice, en vano algunas personas han comenzado a hablar de una especie de iglesia nacional rusa, ¿no? Dice, tal iglesia no existe. Y después menciona, dile a cualquier campesino nuestro, no deben de maldecir a los judíos, ¿no? ¿No sabes que la Madre de Dios y todos los apóstoles eran judíos? Y este campesino, ¿qué te responderá? Dice Antonio, ¿no? Este metropolita Antonio Karapovsky, ¿qué responderá el campesino? Y él dirá, eso no es verdad. Los apóstoles y las madres de Dios vivieron en el tiempo cuando los judíos eran rusos, ¿no? Dice, le contestará este campesino, no ruso. Y retoma Antonio Krapovitsky, ¿no? Y remata diciendo, él sabrá muy bien, o sea, el campesino sabrá muy bien que los apóstoles no podían hablar ruso y que los rusos no existían en aquel tiempo, pero él querrá expresar una verdad, tratando de decir que en ese tiempo los judíos habían creído en Cristo bajo la misma iglesia y con la misma fe con la cual el pueblo ruso ahora se ha fundido y con la cual los judíos contemporáneos, como sus ancestros por ser desobedientes al Señor, se han alejado de ella, ¿no? O sea, aquí estamos claro, hablando de sí, esta sí. catolicidad, de este sobornos que va más allá del tiempo y más allá del espacio. O sea, esta idea de que, como me dijo a mí un creyente, ¿no? Que fueron palabras que me marcaron, ¿no? Que es esa idea de que Rusia en sí, Rusia no es una realidad terrenal, Rusia está en el cielo, es un concepto
al decir, Sí, quizás la Santa yo creo Rusia, que, es lo que hablaba el otro día, la Santa Rus, ¿no? O sea, la Santa claro, Rusia. claro, o sea, es como eso que también, yo creo que cuando él dijo esto, quizás no alcanzó a dimensionar el alcance de este concepto cuando ébola, dijo que Roma era un concepto metahistórico, o sea, estaba más allá de la historia, ¿no? Bueno, Roma, o sea, creo que no alcanzó a dimensionarlo, la fuerza de esas palabras, porque Roma está más allá del plano terrenal, ¿se entiende? O sea, Ignacio, perdón, sí, sí, hablando de este tema, que me gustaría citar mm, algunas citas de santos, porque con esta pequeña cinta de santos ya vos van a entender el concepto. sí, El concepto de la idea de Rusia, ¿no? Rusia mm, como nación, aunque hoy los rusos son nacionalistas y todo, pero por ser soviéticos, ¿no? O sea, lo soviético es lo que trae esa idea de nacionalidad. Ningún imperio tiene una nacionalidad determinada, ¿no? Eran muchas naciones, muchos, y de hecho hay un padre que murió envenenado por la KGB, probablemente, ¿no? O sea, ese es el rumor más grande, que se llamaba Lebedev, ¿no? O sea, León Lebedev, ¿no? Él, por ejemplo, él escribe, creo que un artículo sobre el zar, ¿no? Él murió en la década del 80, creo, sí, fines de los 80, o ya en los 90, no recuerdo bien. Bueno, pero él escribe sobre el zar. Y ese artículo después quizá lo podemos compartir, ¿no? Ahí. Bueno, él habla sobre el zar y dice, el zar no era ruso. O sea, ruso en el sentido étnico. Ni el zar era ruso, la zarina menos, ¿no? Dice, probablemente si tenía una gota de sangre rusa, dice, ¿no? Dice, pero ser ruso tiene que ver con ser ortodoxo. Si no es ortodoxo, no es ruso. Entonces, por ejemplo, en el sentido ruso, en el sentido de esta idea de la Santa Rusia, del imperio y la autocracia, ¿no? Entonces, la nacionalidad rusa, o sea, nacionalidad rusa, entre comillas, se da si uno es ortodoxo. Entonces, los padres de Óptina, o también San Juan de Kronstadt, que era miembro de la Centuria Negra, ¿no? Eh, ellos decían, dice, Rusia sin un zar es un cuerpo putrefacto, ¿no? ¿No? Entonces, sin Rusia, o sea, es más, lo que lo hace a Rusia, uno si lo ve, ¿no? Y que me perdonen algunos rusos si se sienten ofendidos de hoy, ¿no? Con esto, ¿no? Eh, Rusia sin un zar, ¿no? Sin un zar y sin la idea de la autocracia, ¿no? Y sin la idea de eso, es una horda, no tiene nada que ver con Europa. Es la horda mongola, ¿no? Tártara, o sea, lo que a ellos lo une, lo vuelve, digamos occidentales en el sentido no de ahora, de occidental, sino, digamos, parte de la cultura greco-romana, para decirlo de alguna manera, es tener la ortodoxia y tener, digamos, al zar, ¿no? O sea, eso es lo que lo vuelve. Inclusive el zar, como dije a ustedes fuera de cámara la otra vez, acá en Argentina hay un ejemplo de lo que estamos hablando, que el zar Alejandro III, ¿no? Envió los primeros misioneros acá ya hace como 150 años. Y esas personas que pidieron al zar, acá no había ningún ruso en esa época, no había nadie de Rusia. Eran todos árabes ortodoxos, ¿no? Árabes ortodoxos, griegos, montenegrinos, y esa gente escribió al zar como guardián, eso que vos decías de la fe, ¿no? Y él envió entonces, o sea, la idea del concepto de Rusia está siempre dentro de la ortodoxia. O sea, si fuera eso, no hay. De hecho, este santo iba a decir, pero no es santo, pero es alguien venerable, ¿no? Metropolita Antoni Jarapovetsky, ¿no? Él una mm, vez fue consultado. Y ahí voy a nombrar a otro santo, que es muy importante también. Bueno, él fue consultado. Una vez le preguntaron, dice, ¿usted qué opina? Dice, ¿una persona, un ortodoxo, tiene que ser monarquista? ¿Sí o no? Monarquista en el sentido que estamos hablando nosotros, ¿no? De entender la autocracia o romanidad, ¿no? Y él le dice, bueno, bueno, si la persona es ignorante, puede que no, dice. Pero si entiende algo, tiene que serlo sí o sí. ¿No? O sea, y luego claro, está el proto-mártir, ¿no? El proto-nuevo mártir, Vladimir de Kiev, ¿no? Vladimir de Kiev, ¿por qué le digo proto-nuevo mártir? Porque es el primer mártir bajo el yugo soviético, ¿no?
matan, que era, digamos, el obispo metropolitano de Kiev, que Kiev siempre fue muy importante, ¿no? Ese lugar. Y él una vez él escribió, dijo que había que tener desconfianza de aquel sacerdote y que no había que ir ni escucharlo, que no sea monarquista. Y Claro. que sea demócrata, digamos, que sea demócrata. Inclusive creo que dice demócrata. ¿Por qué? Porque dice, esa persona no tiene nada que ver, digamos, con, con la ortodoxia en el sentido de que la democracia es algo ajeno, ¿no? Claro, en ese sentido, padre, creo que es muy importante mencionar algo que se corre mucho, ¿no? Se dice mucho dentro de tantas cosas que se dicen, ¿no? Que se pueden hablar sobre el último zar, el santo zar Nicolás II, que la iglesia lo traicionó, ¿no? Que la iglesia le dio la espalda, ¿no? Traicionado, ¿no? Dicen algunos, ¿no? Fue el ungido de Dios, ¿no? En esto yo he escrito algo pequeño, eh, digamos, con mis pocos conocimientos y elementos disponibles, ¿no? Sobre este asunto que me parece muy, muy interesante, ¿no? Mencionar, porque en sí el zar Nicolás II restaura esa última esa cabeza del águila bicéfala, que estaba como caída porque se había instaurado desde la época de Pedro el Grande el Santo Sínodo, y él reinstaura la figura del patriarcado, ¿no? Y aparece el primer patriarca luego de siglos, que es Tijón, ¿no? Santíjon. Sí, Santijón. Y es interesante lo que se menciona sobre la iglesia cuando se habla de que estuvo implicada o no hizo nada, mejor dicho, ¿no? Cuando se estaba urdiendo, se había urdido el plan de la masonería para que él caiga, ¿no? Que hay que decir varias cosas. Primero, que el zar, y volviendo a lo que habíamos mencionado en el primer programa, que era un guardián de la fe y un protector de la fe, él había luchado en contra de una herejía, como lo hacían los viejos emperadores, ¿no? De la vieja usanza, ¿no? Como San Alejo Comnena, ¿no? Que aparece todo esto muy bien retratado en la Lexíada, ¿no? de Ana Comnena, ¿no? Que es un libro a destacar, ¿no? Que fue editado hace poco por la editorial española Lático de Libros, ¿no? Bueno, el zar comienza a pelear contra una herejía que se estaba, digamos, desarrollando por aquel entonces, y se había iniciado como una suerte de virus en el monte Athos, que es en griego se conoce como onomatolatría o imias boye, ¿no? En ruso. Sí. Que esta herejía, quien haya leído un poco, el que había caído y era bastante, por así decirlo, propagador de muchas de estas ideas era Florensky, por ejemplo, ¿no? Pavel Florensky, ¿no? Pero en realidad había comenzado con Bulatovich, ¿no? Uno de los primeros iniciadores de la misma, que decía que era una suerte de herejía, que decía que uno, al pronunciar el nombre de Dios, no el nombre de Cristo, al rezar la oración de Jesús, esta oración tenía como una suerte de poder mágico. No importara si uno pensaba o no, si estaba pensando, ya con solo proferir esas palabras, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí que soy pecador, ya con eso, como que tiraba un poder, por así decirlo, ¿no? Tenía como un efecto totémico, ¿no? Esto en sí es algo que remonta mucho a la cábala, ¿no? Lo que sí, y se podría hablar muchísimo de esto, y se ha escrito bastante de hay esto. un Vladimir periodo Moss tiene un libro escrito sobre esto, además. Sí, sí, esto también Sí, tiene sí, que ver. padre, y termino, ¿no? Sí, No, sí, pero sí. redondeo, que el zar Nicolás II manda a la Armada Imperial Rusa a asaltar el monasterio del Monte Athos, que es en Grecia, para, digamos, erradicar de cuajo esta herejía y deportar a los monjes que no se Sí, arrepintiesen de a la los misma. Y rebeldes, uno de los a los que, rebeldes. claro, a los rebeldes, y uno de los que había caído bajo esto
era nada más y nada menos que Rasputín, que Sí, mucho se ha dicho, ¿no? Y mucho se ha especulado y daría, no sé, para un programa, no, para, no sé, 100 programas va a hablar de Rasputín, ¿no? Porque hay mucho, hasta hay profecías de Rasputín. Pero lo que sí se sí, sabe a ciencia cierta es que Rasputín no era un cristiano ortodoxo a pie de la letra, sino que era un hereje eh, que, y que adhería además a esto que estoy mencionando, a esta herejía, a esta idea herética que era la idea de la onomatolatría, ¿no? O Imias Boye, ¿no? A esta idea de que el poder de la palabra por sí solo salva, ¿no? Que es una claro, idea mágica. en realidad, para resumir Sí. eso ellos dicen, el nombre de Dios es Dios mismo. Mm. O sea, como Claro, que, claro, o sea, la esencia de Dios está en el nombre. O sea, una cosa, una claro, claro. locura porque, claro, porque el Sí, el nombre, asunto, padre, y para hablar sobre el tema de la iglesia, porque uno se preguntará, bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con el rol que jugó la iglesia sobre la dedicación del zar? Bueno, muchos jerarcas de la iglesia, muchos jerarcas, ¿no? De hecho, uno de ellos, y quizás uno de los más importantes, era uno de los presidentes para aquella época, no presidentes, perdón, uno de los overprocurator, que era de apellido Sabler, era rasputinista, era seguidor, porque Rasputín tenía como una suerte de poder hipnótico, ¿no? Era una suerte de flautista de Hamelin, ¿no? Tenía un manto de encantamiento que muchos que caían bajo su estela y eran como arrastrados hacia el pozo de la perdición, por así decirlo. Y uno de estos era Sabler. Sabler, que era este procurator de los años finales del Santo Sínodo, porque como dijimos, luego queda reinstaurado el patriarcado. Sabler, ¿qué hace? Tira una disposición que no permite a los sacerdotes ser miembros de lo que Guillermo había mencionado en su primer momento de las centurias negras, ¿no? De la Chornia Sonia. Entonces, ¿eso qué hace? La Chornia Sonia en este sentido era como una suerte de fuerza de choque, vamos a decir la verdad, pero también jugaba un rol que era benéfico para el zarismo, porque, digamos, muchos diputados o políticos o figuras preeminentes del Imperio Ruso que estaban en contubernio con los nihilistas, con los terroristas que estaban constantemente conspirando en contra del zar y querían matarlo, ¿no? Que al gran Stolypin, que era un gran reformador sí, de la lo vida mataron, social sí. del Imperio Ruso en la última década. Sí, Stolypin, le atentaron 9 veces contra Stolypin, o sea, con atentados, digamos, de intensidad y saña, ¿no? Con bombas que eran expansivas, más o menos, ¿no? Que mataron a la hija de Stolypin, ¿no? Y Sí. bueno, estamos hablando de que estos terroristas estaban muy activos, ¿no? Y buscaban a toda costa esta idea de que cuanto más mal sea todo, mejor, ¿no? Porque Mejor, claro, sí, sí, sí. claro, cuanto más mal, mejor. ¿Por qué? Porque si Stolypin continuaba y proseguía con sus programas reformistas, ¿no? De hacer del campesino un propietario y darle su dignidad y eso, ¿qué iba a suceder? Iba a pasar que, que la revolución bolchevique no iba a tener objeto, porque al Claro, final todas las necesidades materiales del campesinado iban a verse satisfechas. Entonces, ¿qué sucede? La Chorna Sonia a estos terroristas los aplacaba, los ultimaba, ¿no? Los ejecutaba en muchos de los casos, ¿no? Y ¿qué hace? Un soporte moral de la Chorna Sonia eran los sacerdotes que habían ahí, que eran miembros, como usted mencionó, estaba, padre San Juan de Cronstadt. claro, el padre de San Juan de Cronstadt era miembro. Bueno, Y entonces según este la Sabler, ¿qué versión, hace? sí, Los elimina de cuajo con este edicto. Sabler, que era rasputinista, ¿no? O sea, sí, tenía la conciencia de la del Sabler era la embrujo. conciencia de un hereje, ¿no? Que estaba, digamos, estaba como tratando de socavar los cimientos del imperio adentro del mismo palacio, ¿no? Se puede decir. Mientras el mismo imperio en el exterior luchaba una guerra feroz en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces eso también es menester mencionarlo. Y otra cosa que no es menor es que también muchos sacerdotes y muchos santos, ¿no? Y esto aparece patente
en la, en la, en la, en el libro de Vladimir Mos, La restauración de la romanidad, en el capítulo El misterio de la abdicación del zar, muchos también estuvieron apoyando al zar en el momento de su abdicación. Y muchos se manifestaron en contra del gobierno provisional. Claro, Eso. claro, o sea, lo que sucedió ahí, o sea, también hay que entender, ese momento la iglesia era un organismo muy, la iglesia rusa, ¿no? Me refiero, ¿no? Era un organismo muy grande, ¿no? Claro. Y así como todo organismo muy grande siempre está contaminado de ciertas personas, inclusive habría algunos sacerdotes, y de hecho los había, que apoyaron hasta la revolución abiertamente, ¿no? O sea, había de Claro. todo, ¿no? Sin embargo, yo creo que hoy en día estas posturas que no son tan viejas, ¿no? Las posturas de esta de que la iglesia no hizo nada, ¿no? O sea, inclusive hablan mal de Santijón, ¿no? Claro. Hablan mal de Santijón. Yo creo que el patriarcado de Moscú, esta iglesia bastarda, ¿no? La iglesia creada por Stalin, trató de instalar esto porque curiosamente la parte de la iglesia que quedó en el extranjero o la que fue a las catacumbas de la que yo pertenezco, ¿no? A la iglesia a las ramas, fueron muy zaristas y fueron muy devotas de Santijón, porque Santijón ideó el plan para que la iglesia sobreviva en las catacumbas, ¿no? A través de un ukaz. Un ukaz es un edicto. Un edicto, claro, que los católicos pueden tener como una bula, ¿no? Pero algo así, ¿no? Sería como un decreto. La palabra es un decreto. De un decreto en el que porque, o sea, uno lo ve hoy en día y se cree que todo era normal. No, inclusive cuando pasó esto de la revolución y antes de la revolución, inclusive el último concilio que hace la iglesia grande, el sobor, ¿no? Llamemos sobor porque concilio es solamente a veces de obispos. Pero un sobor entran hasta los laicos, todo. O sea, hace un sínodo de obispos, un concilio de obispos, se puede hacer 2 veces al año. Pero esto a veces pasan varios años y no se hacen porque participan, porque la Iglesia Ortodoxa no solo es importante lo que digan el clero, sino también las personas laicas, ¿no? Entonces Claro. todos están representados en eso. Y en el año 1917, 1918 se hizo un sobor, ¿no? Ahí donde se eligió al patriarca, ¿no? Que la elección del patriarca tampoco es así azarosa, bueno, es azarosa, porque se eligen 3 candidatos de las personas que hay ahí, y luego antiguamente se mandaba una persona que no veía, se ponía debajo del icono de Vladimir, ¿no? Es un icono que viene de Constantinopla, ¿no? Es antiguo. Sí. Y entonces una persona o vendada tomaba un nombre de los que estaban en el papel abajo y ese era el patriarca, ¿no? Entonces, bueno, Santijón en parte es azarosa, o sea, por voluntad de Dios de esa manera, porque ¿sabés quién era el que más votos tenía para ser patriarca? Era Antonio Khrapovsky, ¿no? Metropolita Claro. Antonio. Entonces, bueno, y termina ganando, digamos, esta elección el patriarca Tijón, ¿no? O sea, por voluntad de Dios, que no, creo que era el que menos votos tenía, ¿no? El patriarca Tijón, cuando uno ve todo esto, el sobor este empezó abiertamente, más o menos. Luego se hizo en la clandestinidad y nunca se terminó, Claro. porque no dejaron y los soviéticos arrestaron o sea, los bolcheviques, ¿no? Arrestaron al patriarca. Entonces, muchas declaraciones y todo del patriarca, inclusive, no sabemos si son reales o no, porque él estaba preso en el servicio de inteligencia, ¿no? Que hoy es la KGB, FSB, ¿no? Pero en ese momento se llamaba Claro. Checa, ¿no? Él estaba ahí. Entonces, o sea, hoy en día juzgar todo lo que sucedió en ese momento, ¿no? Es muy complicado, ¿no? Y hoy en día el patriarcado de Moscú y ciertos sectores, ¿no? Del patriarcado de Moscú, esta iglesia, digamos, comunista, ¿no? Creado por hacen hincapié ahí. ¿Por qué? Porque es la manera de hacer quedar mal a la iglesia, ¿no? Como que fue traidora. De hecho, nace una nueva herejía, inclusive ahí. Hubo un obispo del patriarcado de Moscú que empezó a hablar de zar Boyesva, ¿no? O sea, empezó a hablar de que nosotros, o sea, que toda la iglesia, el patriarca Tijón, todos fueron partícipes de la muerte del zar, como ellos hablan zar Dios. O sea, inclusive creen una herejía que es así, que como que el zar vuelve a repetir de una manera así como si fuera un nuevo Cristo, ¿no? Que a través, él salva al pueblo ruso entregándose y muriendo, ¿no?
Entonces, y Claro, toda esa gente odia, digamos, a la iglesia del patriarca Tijón, ¿no? Y a claro, todos que nosotros. vendrían a ser los fariseos, digamos. Claro, sí, sí, es una cosa, Claro. o sea, yo creo que esto es permisión también divina, ¿no? Dios permite Mm, que existan las cosas malas también, ¿no? sí. Pero también el demonio trabaja ahí, ¿no? Trabaja en eso, Mm, diciendo, bueno, para que haya más relativismo sobre las cuestiones, ¿no? Entonces hoy en día hasta personas, yo sé que hay hasta libros muy bien intencionados sobre el zar, comentan estas cuestiones, ¿no? mm, Pero si vamos a ser sinceros, todo el mundo lo traicionó. O sea, hasta esa gente, muchos son blancos, ¿no? Que apoyan al movimiento blanco, todo. Los primeros que lo traicionaron fueron ellos, no solo la iglesia. claro. Y la iglesia tenía un Sí. problema también, el patriarca Tijón tenía un problema. Si el patriarca Tijón termina condenando a los bolcheviques y a todos los que ayudan a él bajo anatema, ¿no? Claro. Pero, mientras tanto, o sea, ustedes imagínense, tienen millones de personas a cargo espiritualmente. Uno no puede ir, digamos, digamos, de una manera tan terrible contra el poder, siempre y cuando no, y salir indemne. De hecho, Claro. hay un caso que eso lo cuenta el profesor Iván Andreev, ¿no? El famoso escritor Mm, de la Iglesia de las Catacumbas, ¿no? Que cita al padre Serafín Rowe. El padre Serafín Rowe tradujo a él. lo Él editó. fue profesor en Jordanville y él es uno de los fundadores de la Iglesia de las Catacumbas. Y él fue testigo cuando lo juzgan a un metropolitano que era muy famoso, que es un santo hoy, se llama Benjamín, ¿no? De Petrogrado, porque le Mm, cambiaron el nombre para no poner San Petersburgo, porque es alemán, ¿no? En un momento le pusieron Petrogrado, entonces empezó a llamar. Bueno, él y sus fieles y todos los que no aceptaron, digamos, al poder soviético abiertamente, fueron llevados a la muerte, a un juicio que era la muerte, o sea, todos iban muriendo, eran los primeros que empezaron a morir. Y bueno, y el patriarca ha llevado como testigo al juicio, ¿no? Y el patriarca, el poder soviético le dice a él, o sea, el poder bolchevique, le dice, bueno, mire, si usted se arrepiente delante de todos, nosotros liberamos a todos. Liberamos a todos y bueno, y usted dice que va a respetar nuestro gobierno, bla, bla, ¿no? Y que va a hacer todo lo que nosotros decimos. Y él queda mm, callado. Él queda claro. callado, o sea, y ahí los testigos, está este hombre estuvo en el juicio, de hecho hay fotos de ese juicio y todo. Y bueno, y él no dijo nada, y él tendría una responsabilidad terrible porque esa gente que él estaba en el juicio, fueron, no sé, cientos, eh, murieron, iban a morir, y fueron a la muerte, porque el patriarca no, digamos, no cayó bajo el poder soviético. Entonces, Claro. y iban cantando el tropario pascual, que es un canto, ¿no? de Pascua, Mm, que Cristo resucitó, ¿no? Entonces iban cantando eso, entonces uno ve y dice, no, o sea, ¿en qué sentido traicionó el patriarca Tijón, digamos, ¿no? A la cristiandad, ¿no? O sea, todo lo claro. contrario. Y de hecho él Eh, murió, él mm, murió, que no se sabe hasta el día de hoy, nosotros decimos confesor, porque pensamos que murió alguno de causas naturales. Pero claro. hay muchas versiones y yo también creo eso, o sea, no digo nada. Lo mismo que de Rasputín también me gustaría decir una cosa, o de Rasputin, ¿no? El apellido de Sí. él. Eh, él murió de una causa que no sabemos, pudo ser envenenado inclusive, ¿no? Entonces, es una cosa muy, muy osada hoy en día hablar de muchas cosas, ¿no? Porque inclusive el caso de Rasputin, ¿no? O sea, yo estoy de acuerdo, ¿no? Con todo lo que decís, y tampoco o sea, y no estoy de acuerdo con la gente que lo defiende hoy en día, que también, este, o sea, defiende la postura de él, o sea, lo que él decía, o que dicen que dijo. Rasputín, para muchos de nosotros es un misterio. O sea, no sabemos si es bueno, si es malo, o sea, se sabe en parte a ciertos testimonios de lo que él era, ¿no? O sea, no sabemos bien, de hecho, contrario a lo que uno cree, hoy en día la gente cree que Rasputín, no sé, vivía en el Palacio Real y comía todos los días con la familia real y era íntimo amigo de ellos. Y es más, hay gente
gente inclusive a favor y en contra, que sabe bien las cosas como fueron. Probablemente a Rasputin la familia imperial lo vio 2 veces en la vida. 2 veces lo vio. No era en tal caso, o sea, hubo una propaganda bolchevique todo para decir esto, que este hombre los dominaba, que todo eso, o sea, hay muchas cosas misteriosas. De hecho, yo con esto ahí también vamos a cerrar, con el asunto de Rasputin, ¿no? Que, por ejemplo, se dicen muchas cosas y hay muchos mitos, ¿no? Pero hubo acá, inclusive un sacerdote de acá de Argentina, que él me lo contó, en un hombre que ya falleció, y otro más que conozco también, varios, que fueron a ver a un estare que había, a un anciano que estaba en Jordanville, en un monasterio de la iglesia en el extranjero, y que le había conocido y había sido cercano a Rasputin. Y entonces fueron a preguntarle, y muchas personas, ¿no? O sea, pero conozco el caso para... Y ellos fueron, porque siempre la gente pregunta, porque es como un misterio, ¿qué pasó? ¿Qué era? ¿Era bueno? ¿Era malo? Bueno, y fueron ahí y le preguntaron a este anciano, y él les contestó, para que uno vea que no es todo saber la verdad de algo, ¿no? Sino, dice, bueno, si yo te digo si era bueno o era malo, ¿te va a salvar eso a vos? ¿Te va a cambiar la vida? ¿Te vas a...? No. Y entonces no les dijo nada, nunca dijo nada. Se llevó los secretos de que él sabía la tumba, ¿no? O sea, parece una cosa, pero bueno, era así. Bueno, y yo creo que esta figura ahora que, como gente probablemente ahora, muchos escriben libros a favor de Rasputin, contando muchas cosas. Y yo creo que eso es, por lo que me he enterado, tiene que ver con el patriarcado de Moscú, que hasta lo quiere canonizar, y no sé por qué razón, no entiendo, pero bueno, como sabemos, de lo que se sabe, sabemos que viene de los Clystí, de una herejía, ¿no? Que viene de los Starovieri o de los veterocreyentes, y bueno, y que también apoyó esta herejía de la onomatolatres, ¿no? Así que Claro. bueno, y el testimonio que es válido, Mos escribió sobre eso, digamos, el arzobispo Teófano Bistro, ¿no? Que fue uno de los que lo llevó, fue cercano a Rasputin, él. Y el testimonio de él también es bastante contradictorio, te digo, ¿no? Porque vos sabés que luego que lo matan a Rasputin, los bolcheviques en un momento lo juzgan, muerto, lo juzgan a Rasputin, ¿no? Y cuando él va y tiene que declarar, no dice nada malo contra Rasputin, ¿no? O sea, y lo dice el mismo libro de Mos, o sea, entonces uno dice, acá que él era amigo primero y luego termina muy distanciado, ¿no? Por algunas cuestiones. Padre, yo creo que lo que hay algo que a destacar, ¿no? Como para redondear un poco algunos conceptos que se fueron diciendo a lo largo del programa, que con respecto primero a Rasputín, no hay que olvidar, y esto que a veces se dice que el zar era un no apto, algunos dicen, ¿no? Una persona influenciable, ¿no? Con poco carácter. No hay que olvidar que Oldenburg, gran cronista, ¿no? del zar, ¿no? Oldenburg, que tiene 2 tomos voluminosos, ¿no? Que fueron editados y están en idioma inglés, menciona que Rasputín le hizo al zar 14 sugerencias de cómo tendría que manejar la política. Bueno, una de las más importantes era que Rasputín estaba en contra de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y de las 14 sugerencias que le hizo Rasputín, el zar no hizo caso omiso a todas, digamos, ¿no? O sea, continuó con su propio criterio en base a lo que él le parecía que era lo mejor para el imperio ruso, ¿no? Y para todo el mundo cristiano, ¿no? Ortodoxo. Eso es una cosa, ¿no? Después, otra es que con respecto a Stolypin, que fuimos mencionados, gran reformista y que, digamos, tuvo y ocupó poderes de casi dictador en algunos aspectos, ¿no? O poderes, digamos, se podría decir de una mejor manera, casi plenipotenciarios, también le había hecho algunas sugerencias al zar que no deben de quedar y no deben de pasar desapercibidas y que el zar también desestimó, ¿no? Una de estas sugerencias era la de abolir la zona de asentamiento que habían creado Catalina la Grande, si mal no recuerdo, a comienzos en el siglo XVIII para los judíos. ¿Por qué? Porque
Y acá volvemos a lo que usted mencionaba, padre, esto para redondear también algunos conceptos de quiénes eran y quiénes no rusos, ¿no? Los rusos eran los cristianos, entonces los judíos no eran considerados como rusos. ¿Eran ciudadanos? Sí, eran ciudadanos, pero estaban circunscritos a una área determinada del imperio, que era el área que limita esta allende con la Europa occidental, ¿no? ¿Esto quiere decir que los judíos eran denigrados, eran maltratados? No, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el zar Nicolás II, y esto se sabe, ¿no? Cada sacerdote cobraba un sueldo del Estado, ¿no? Porque era miembro. Bueno, los rabinos también cobraban un sueldo del Imperio Ruso, ¿no? Porque el zar Nicolás II hablaba de mis judíos también, ¿no? Y no solo eso, sino que muchos judíos luchaban a favor del Imperio Ruso en la Primera Guerra Mundial. Aún así, se consideraba y se estimaba esta idea de la zona de asentamiento, que era el único terreno, digamos, permitido, del cual los judíos tenían permitidos vivir, ¿no? Y de ahí estos judíos que vivían en esta vasta zona llamada zona de asentamiento se daban a sí mismos una suerte de trato preferencial en detrimento de los otros no judíos que vivían en la misma zona que ellos, ¿no? Esto está bastante bien evidenciado por Sí, y historiadores. hay otra cosa que también Sí, generó muchas resentimiento. cosas, o sea, de los asentamientos esto, o de los Mm. lugares, porque se le daba tierras y todo para que ellos trabajen. Y no, Claro, y no, y no, ellos, y no uno de ellos, trabajaban las tierras. no Y, no, trabajaban. no, y esto, padre, es importante mencionarlo porque eso que se dice que los judíos eran usureros porque era lo único que podían hacer. O sea, No, no, porque no. no, o sea, Después se le hay daban otro tema, oportunidades. hay otro tema Sí, que no se habla mucho, pero creo que, no sé si Japkin lo mm, menciona, pero bueno, es sabido, sí, que todas estas leyes estaban impuestas y algunas las cumplirían todo, pero no se cumplía nada muchas veces. Muchos de estos judíos iban a vivir a las grandes ciudades sí. y ponían tabernas, todo, prostíbulos, se dedicaban a muchas actividades ilícitas. Claro, pero Esto no es. estaban limitados. Y de hecho, muchas veces, como por ejemplo en 1891, el gran duque de Moscú a veces se los expulsaba, ¿no? Y Claro, y volvían a por la eso zona de lo asentamiento. mataron, por eso lo Claro, mataron. Por ejemplo, él claro, es el tío y pero cuñado del zar, ¿no? O sea, claro, pero lo que es interesante ¿sí? remarcar aquí es que Stolypin es quien le aconseja al zar abolir la zona de asentamiento, no es abolida, y cuándo se termina la zona de asentamiento. Y esta zona de asentamiento es crucial porque cuando queda totalmente abolida, pasan a los judíos a inmigrar hacia las grandes ciudades de Rusia como Moscú y Petrogrado y a engrosar las futuras filas revolucionarias en 1915 y 1916, fruto de generales de procedencia masónica como Alexeyev, por ejemplo, ¿no? Esto es Sí. importante mencionarlo porque el zar no quería, pese al gran consejo de su amigo Stolypin, que murió por el zar, que cuando el atentado al final, el último atentado, que es el que tiene éxito sobre él termina muerto y una de sus últimas palabras que dice, que son muy conmovedoras, dice: para mí es un honor morir por el zar, ¿no? Muero feliz muriendo por el zar, ¿no? Cuando lo matan en la ópera de Kiev al gran Así, Stolypin, sí, sí, y estaba el zar presente, ¿no? Y el zar, sí. estando presente en la ópera de Kiev, va y lo va a ver, no es que escucha los tiros sobre el palco de Stolypin y sale corriendo, sino que a lo primero que hace es se levanta al palco y va a ver el cadáver. Entonces eso de que era un timorato, ¿no? No, nada que Sí, ver, o aparte, sea, bueno, sí, inclusive la forma de vida, también podemos decir eso, que claro, nos sí, quedamos sin tiempo, ¿no? Pero porque claro, esto es un tema muy, muy sí, largo larguísimo, todo, ¿no? Pero sí. es bueno explicar esto. Mm. El zar y su familia, si bien vivían en esos palacios que habían heredado, ¿no? Por estos Pedro el Grande, todo, ¿no? Sí. Ellos vivían de una manera Mm. muy austera, vivían como en un departamentito Sí. adentro y vestían de una manera muy austera, como cualquier campesino ruso. Sí, de Y hecho, también, cuando, bueno, cuando sí, triunfó la revolución bolchevique, los bolcheviques, ¿qué es lo primero que se les ocurre hacer? Mostrar el palacio del zar, el palacio de invierno, para ver los lujos que los vivía. lujos que Y eso vivían. fue contraproducente, porque la gente entraba y veía
no sé, la habitación de la Zarina y estaba una pared entera llena de íconos, ¿no? Y una cama como la mía, como cualquier cama Claro, de sí, cualquier vi una persona. manera. De hecho, Sí, las niñas, sí, digamos, las hijas de las princesas, ¿no? Digamos, sí. las zarievnas, ¿no? O sea, Mm, ellas, por ejemplo, cosían y todo para los pobres, hacían cosas así. O sea, de hecho, acá claro, creo que hay, acá en la Catedral de Buenos sí, Aires, de la iglesia rusa, que tiene más de 100 años, la catedral. Bueno, ahí que está este padre que también sirve en Uruguay, ¿no? Padre sí. Alejandro. Ahí hay cosas que las zarievnas hicieron para la iglesia de acá. O sea, hicieron, digamos, con telas, A esa de ¿no? Buenos Aires, sí. Bordados, cosas así, Padre, gente padre, muy, muy padre, sencilla. claro, sí, y como último concepto que quiero dejar en claro, que usted lo mencionó, ¿no? A lo largo del programa, que lo quiero remarcar, que me parece importante, es el zar sabía su destino, ¿no? Usted menciona, si mal no recuerdo, esa profecía que le había hecho Santa Pelagia, ¿no? De Saro, Sí. cuando en motivo de canonización de San Serafín de Saro en 1905, si mal no recuerdo, ¿no? ¿Cómo sabían? 1903 fue, creo. 1903, ¿no? La 1903. canonización. Bueno, ahí Sí. le profetiza que él va a morir y que el imperio se va a derrumbar, ¿no? Y él sale mal, Sale sale llorando de llorando. ahí. En realidad Entonces, nosotros no sabemos lo que le dijo, porque es un misterio, porque solamente sí, estaba esta anciana, ¿no? Que era sí, una necia por Cristo, sí, de lo que hablé antes, ¿no? Y estaba sí, la zarina y él, nada más. Pero claro, salieron llorando de ahí, o de la sea, celda de ella. creo, Bueno, claro, entonces sí, eso es interesante porque, y remarco esto, ¿no? Como muchos nuevos santos y nuevos mártires de la época de la Unión Soviética que sabían que si ellos apostataban iban a vivir, o sea, en esta vida terrenal, pero iban a morir en la vida espiritual, pero si ellos, digamos, decían que ellos confesaban la fe de Cristo, iban a morir en la tierra, pero iban a vivir en el cielo, ¿no? Como este caso del obispo que usted me menciona que lo chantajearon con su grey, ¿no? Su sí, sí, feligreses, ¿no? Que si tenía que apostatar de cristianismo y ahí quedaban salvados todos los fieles, ¿no? Bueno, ellos, estos, los mártires, como el santo mártir Sar, sabían su destino, sí, ¿no? sabían su destino, sí, sí. Y como Cristo Sí, no, y dijeron, hay un tema que Guillermo sí, quiere que después en un momento desarrollemos mejor, sí, que ahí no nos da tiempo porque es muy largo también. mm, El tema de la iglesia, digamos, de un poco antes de la revolución hasta después y hasta ahora, ¿no? claro, Entonces ahí podemos mencionar simplemente esto que vos decís. También hay algo muy interesante que pasa mm, solo a los ortodoxos, no sé por qué, ¿no? Por sí, ejemplo, nosotros tenemos constantemente el testimonio, películas, libros, mm, ya está en la opinión pública de los 6 millones de judíos que fueron asesinados digamos, en Europa, ¿no? sí, Y también, bueno, y después tenemos también a los armenios que los turcos mataron 1 millón, ¿no? mm, Bueno, yo les voy a decir una cosa. Se cree que murieron 40 o 50 millones de personas ortodoxos, ¿no? Fueron asesinados y voy a comentar una cosa más. El gobierno soviético, a diferencia de las persecuciones primeras que hubo del Imperio Romano contra los cristianos, que eran esporádicas, eran así, y no era por una cuestión de fe, sino por otras cuestiones que un día, cuando hablemos de eso, la vamos a mencionar. Este, sí. este gobierno tenía el plan de erradicar la iglesia y de matarlos. O Claro, sea, era es diferente. O teomaquista, sea, una fuerza era teomaquista, ¿no? teomaquista, exacto. No es un Sí. poder común, es un poder antidios, ¿no? Padre, Entonces, para, pero ¿dónde se quería, escribe de eso? ¿Dónde se escribe de eso? ¿Dónde se habla de eso? no, no hay, Nadie no habla. hay, Nadie habla no, de este genocidio, ¿no? De ortodoxos. Y hay otro genocidio ortodoxo que nadie sabe, porque los armenios también, como son, que Dios me perdone, que les pido perdón a ellos, pero hicieron como los judíos también, se victimizaron y hicieron tanta alarde de eso, entonces se habla de ellos. Pero hay que recordar que lo que es hoy en día sí, Turquía, ahí vivían millones de gente que estaba antes, que eran helénicos, ¿no? Que se llaman Rum, ¿no? O sea, yo de hecho tengo parte de mi ascendencia viene de ahí, ¿no? Y uno de mis tíos escapó a esa persecución, ¿no? Y esa persecución mataron 1,5 millones de ortodoxos griegos, ¿no?
y nadie habla de eso. Los turcos, ¿no? O sea, los turcos. Y nadie habla. O sea, como que yo veo que en la historia siempre hay como una, digamos, una predicción, o sea, siempre tener una, se cuentan parte de las verdades y siempre a lo que ellos quieren ver, y no. De hecho, Claro. voy a volver a decir lo de Rusia, ¿no? Para que ustedes entiendan la magnitud. Ustedes siempre en la Iglesia Católica, todo, hay centenares y miles de mártires de la primera época, de los primeros 3 siglos, ¿no? Bueno, en Rusia mataron muchísimos más, millones. Mataron que en las primeras épocas del cristianismo. Y a sabiendas, ¿no? Y digamos, con un plan sistemático, ¿no? Sin embargo, nadie habla. Nadie habla de esto. Yo creo que un poco también es culpa de los ortodoxos, porque nosotros no nos victimizamos, ni tampoco, digamos, somos unas personas, digamos así, que buscan llorar sobre eso, ¿no? Sino que es parte también de nuestra fe tener que morir por la fe, ¿no? O sea, es algo así. Quizás sea eso, ¿no? Pero bueno, es bueno saber esto para que la gente también lo sepa y lo que lo busque. Sí, ¿no? O sea, padre, para terminar, ¿no? Quería remarcar esto, ¿no? Que el zar como los mártires murieron sabiendo su destino, ¿no? Y cumplió como en su vida las palabras que Cristo mismo dijo, ¿no? Que hágase tu voluntad y no la mía, ¿no? O sea, no es la mía, sabía sí. Cristo también que él iba a morir en la cruz, ¿no? Iba a resucitar al tercer día, ¿no? No, y lo Y quiero interesante mencionar dos de cosas. sí, sí, lo interesante Quería de la mencionar, familia, que no siempre sé, se padre, habla si... de la Sí. familia, pero murieron, no solo la familia, murieron los siervos, murieron un montón de gente que ni siquiera era ortodoxa, y que la Hasta iglesia el perro. ortodoxa en el extranjero. Fusilaron hasta el perro de la familia, tengo Ah, entendido. sí, hasta el perro, sí. Mataron a todos y ellos son considerados santos también, Sí, porque son mártires en la sangre, se llama, ¿no? los siervos. Digamos que claro, digamos, ellos confesaron o sea, el zar mártir es algo importante, o sea, el zar para nosotros es, digamos, el emperador, ¿no? Es el emperador cristiano, todo. Y si nosotros morimos por causa de él, también estamos muriendo por causa de Cristo, ¿no? Porque es el ungido por Dios, ¿no? Entonces esas personas que algunos eran de origen alemán, polaco, y que murieron, y sin embargo el patriarcado de Moscú no los canonizó a ellos, porque eran personas burguesas para ellos, ¿no? O sea, o algo así, ¿no? O sea, es muy interesante todo eso. Claro. Padre, quería simplemente terminando decir las dos puntualizaciones del programa anterior que usted mencionó y me hizo mención a mí también. No, en el programa anterior usted había hecho mención de un asesor, ¿no? Que en realidad era profesor del Vaticano, que era un ex gran rabino de Roma en épocas de Pío XII, del Papa Pío XII, de nombre Eugenio Soli, ¿no? Claro, Que no recordaba el nombre yo aconsejaba a los, sí. sí, Yo no aconsejaba a los recordaba el nombre, cristianos, entonces, digamos, de que claro, de que había que estudiar al judaísmo para entender al cristianismo, ¿no? Según lo que usted me dijo. Y claro, también el usted judaísmo hacía moderno, mención, sobre todo, sí, que no tiene nada que ver, o sea, porque una vez exacto, que el la judaísmo verdad es moderno. revelada, la verdad cristiana es revelada, los que siguieron con el judaísmo digamos, se quedaron en la oscuridad. Claro, Y bueno, ya hoy es una secta que no tiene nada que ver con el judaísmo, inclusive claro, eso es para otro tema, ¿no? Porque es bastante sí. largo de explicar, pero bueno, es así. Y sin embargo, este hombre proponía que, o sea, yo creo que no estaba converso realmente, ¿no? Porque, pero proponía que había que estudiar el Talmud, que había que estudiar todo lo que, o sea, estudian los judíos modernos para poder. Y de ahí, o sea, a lo que yo vine a decir eso porque fue, digamos, el Juan Pablo II, el Papa, que los llamó hermanos mayores, que de ellos tenemos que aprender, bla, bla. Pero esto ya viene de. Porque hay gente, yo digo esto también para que los cristianos católicos, que son tradicionalistas, también se den cuenta, algunos que defienden a Pío XII y todo, que vienen de antes las cosas, ¿no? O sea, no solo de Claro. eso, ¿no? Padre, y otro dato que usted me mencionó, que había mencionado también y no recordó en su momento cuando hacíamos mención de Jerusalén, ¿no? Que desde el año 70 de nuestra era hasta el 335, Jerusalén se llamó Aelia Capitolina, ¿no? Claro, primero estuvo un periodo, no me acuerdo ahora cuánto, si fueron
como 50, 100 años en que no existía nada, porque es cierto, ellos claro. araron y le tiraron sal arriba, ¿no? Pero después, no sé, ahí dice el emperador, no, ahora no recuerdo cuál emperador, dijo, no, vamos a hacer una ciudad nueva ahí. Y entonces hicieron esta ciudad que se llamaba Helio Capitalino, Capitalino, sí. Que claro, que yo tampoco recordaba el nombre, ¿no? Porque son tantas cosas que ya no me acuerdo, ¿no? De estas cosas. Pero es bueno Pues, citar y bueno, para que lo busquen, y aparte, sería bueno que estas personas, Está cuando bien. vean esto de lo que sucedió en los años 70, puedan leer, por ejemplo, a Flavio Josefo, Las guerras judías, ¿no? Y todo ese tipo de cosas, o leer de la historia de la iglesia, que también se comenta esto, cómo fue destruida Jerusalén, también Eusebio de Cesarea, ¿no? Que lo mencionamos la otra vez. Sí, sí. Eso ahí en esos libros Sí, pueden... al público, sí, recomiendo Sí, también el libro de Moss, ¿no? The Rise sí, and Fall of the Christian Rome, el auge y la caída de la Roma cristiana, que lo citamos mucho en el programa anterior. Y también, bueno, el libro que esperemos que con la ayuda de Dios haya editado por la editorial Manuscritos en España, de nombre La restauración de la romanidad, del mismo autor, ¿no? De Vladimir Moss. Y después también, salvo que tomando ciertos reparos con algunos errores que menciona, es importante también consultar los 2 tomos de Vasiliev, ¿no? Historia del sí, Imperio de Basilia, Bizantino, que están editados al español. Y también se pueden encontrar online muy fácilmente, unas ediciones sí. digitales que están bastante bien. Y también se citó mucho en el programa anterior la teología mística, ¿no? De Vladimir Lovsky. Sí. Vladimir Lossky, que se escribe Lossky, si mal no recuerdo. Sí, sí. Sí, Sí, sí. Lossky. Sí, Lovsky. pues, Eso es muy interesante para entender más bien bueno, que la mística y la mística y la teología no están divididas, es una sola cosa en la Iglesia Ortodoxa. En cambio, en la Iglesia Católica, eso a partir de la Edad Media, así como que la mística va por un lado y la teología por otra. Por eso hoy tenemos teólogos que plantean cosas locas completamente, que no tienen nada que ver con el cristianismo inclusive, ¿no? Y por otro lado Claro. tenemos también locos místicos que ven cosas también o tienen visiones y bueno, y esto nosotros consideramos como que para otro tema también, que se llama preles, ¿no? Que es, digamos, Sí, tener una ilusión espiritual. Sin embargo, en la Iglesia Católica, como no se estudian estas cuestiones, bueno, genera mucha confusión, ¿no? Inclusive hay gente que se va a sentir dolida, pero nosotros notamos hasta esa mística separada de la teología en Francisco de Asís, ¿no? Por ejemplo, claro. citar un nombre. pues, queridos, Sí, queridos amigos, llegando ya a las 2 horas, tengo aquí apuntados el tema que ha mencionado el padre el mundo de la ortodoxia en el mundo soviético y después, ¿no? Que además me parecería muy interesante relacionarlo con el Homo Sovieticus del que se habló en el programa anterior y hablar ese Homo Sovieticus del que se dijo que después de la caída de la Unión Soviética se ha querido extrapolar al resto del mundo. Entonces, seguir ahondando ya no solo digamos, durante el mundo soviético, sino después, y cómo se relaciona con la llegada de una religión mundial, el papel que está jugando la actual Iglesia ortodoxa oficial, etcétera. Yo creo que es un tema muy amplio, nos puede dar para un programa o dos, y también me parece muy interesante este último tema que ha salido a colación de la teología y la mística en Occidente, ¿no? En el mundo católico occidental y en el oriental, ¿no? Digamos, en el catolicismo y en la Iglesia ortodoxa, porque, bueno, en definitiva, eso que acaba de decir usted, padre, es el nacimiento de la modernidad, del racionalismo, del positivismo, del nominalismo, de todos los sismos repugnantes de Occidente que nacen ahí, en esa escisión, y ver cómo eso no se da en el mundo ortodoxo. Así que, bueno, llegando a hay las... una última cosa que Sí, creo que es muy importante, que claro, que nos quedó ahí, pero sirve para, claro, uno lo sabe, pero no sabe a veces decir, ¿no? O sea, o lo dice. O sea, esto que citó, que estábamos hablando con Ignacio, ¿no? Del asunto de que la caída del zar, o sea, la caída del zar o la caída de la autocracia, ¿sí? De todo este sistema, también propició el ecumenismo. Si hubiera habido un zar, no hubiera habido ecumenismo.
por lo menos en el mundo ortodoxo, ¿no? El ecumenismo nace porque el ecumenismo justo para nosotros, y en otro momento también, cuando hablemos de todas estas cosas podemos también hablar. Hay un libro muy interesante que algún día ojalá lo podamos editar también. Se llama Ecumenismo, el camino De la perdición. de la perdición. Claro, que es una autora rusa que ahora es monja, que es difícil comunicarse con ella, vive en Finlandia. Se llama Ludmila Perepiolkina, ¿no? Bueno, ella, ahí donde, o sea, se citan muchas cosas de lo que fue pasando en el siglo XX, ¿no? Con el ecumenismo. Pero bueno, el ecumenismo en sí, o sea, es permitido porque no hay nadie que lo combata, ¿no? Y es la religión del anticristo. Sin ecumenismo no hay anticristo, o sea, porque el ecumenismo tiene como fin unir una sola religión, a todas las religiones, ¿no? En una sola, ¿no? Y bueno, y así como tenemos a nivel político un orden, digamos, que va a ser un solo gobierno mundial, una sola religión mundial, y bueno, y ahí puede reinar alguien que es el anticristo, ¿no? O sea, fácilmente, ¿no? Que se va a proclamar como Dios, ¿no? También, o sea, va a ser como una especie de autocracia diabólica, ¿no? O sea, todo lo contrario, ¿no? Sí. Bueno, pues padre Ignacio, un placer haberles escuchado de nuevo en el programa y bueno, para cuando quieran ya saben que están emplazados, para mí siempre es un honor escucharles, aprendo un montón y seguro que nuestros espectadores también. Son clases intensas, yo mismo a veces me pierdo, pero el hilo está yo creo que presente constantemente y son verdaderas clases magistrales para además un mundo que yo creo que es muy difícil de entender desde Occidente y que lo hacen muy comprensible con este programa. Así que les agradezco el esfuerzo, les agradezco a los espectadores que hayan llegado hasta este punto del programa y ojalá y podamos volver pronto con nuevas entregas analizando todos estos puntos y los que vayan surgiendo. Y ahí también están las lecturas recomendadas para aquellos que ya no solo les baste con esto y les encanten estos programas, sino que quieran ir más allá, que puedan también profundizar en estos temas. Y por supuesto, pues yo animo a comprar los libros del padre Serafín Rose, que están traducidos por Ignacio, introducidos por el padre Sylvain Dignac y que son muy interesantes y ojalá y pueda salir pronto esa obra de Vladimir Moss, que yo creo que sí, de la que ha hablado Ignacio hace unos instantes. Así que hasta pronto y muchas gracias a todos. Muchas gracias.